Bueno, arratsaldeon guztioi. Hasiera emango diogu apirileko ohiko osoko bilkurari. Bilkurak izaera publikoa du eta grabatu eta edatu egingo da herritar guztiek jakin dezaten zer gai jorratzen diren bertan. Bilkurara entzule gisa bertaratzen diren pertsonak askatasun oso etortzen dira eta ulertzekoa denez baietza ematen diote bertan esandakoaren eta lortutako irudien grabazioari eta zabalkundeari. Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo al Pleno Municipal Ordinario del mes de abril. La sesión, como siempre decimos, tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos que se tratan aquí. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Lehenengo puntuarekin hasiko gara eta lehenengo puntua da Udalbatzak 2022ko martxoaren 17 eta 28an egindako bilkurei dagozkion akta zirriborroak onartzea. Hau da lehenengo puntua, zeo zer baldin badago. Si no hay nada, votaríamos. Secretario Juanchu, ¿la votación lo hacemos conjunta o acta por acta? Las dos. De acuerdo, votos a favor entonces. Votos en contra. Abstenciones. Bigarren puntua da, alkatetxak emandako ebazpenen kontu ematea eta hirugarrena EH Bildu udaltaldeak hainbat batzorde aholkularitan egindako bokal aldaketaren berri ematea. Laugarren puntuarekin jarraituko dugu, Eibarko errebal azoka arautzen duen udal ordenantza behin betikoz onartzea, la aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del mercado errebal de Eibar. Tal y como en su momento aprobamos, el día 27 de diciembre del año pasado se acordó aprobar oficialmente la ordenanza reguladora del mercado municipal errebal de Eibar. El texto de la ordenanza fue expuesto al público en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en el número 11 de 18 de enero del 22. Y también en el tablón de dictos, y durante dicho plazo se presentó, con fecha de 28 de enero de 2022 y número de registro 1038, un único escrito de alegaciones por don Marcelo Garate Alcerreca en representación de Rebal Bizirik Auzo Elkartea. Se han incorporado los informes emitidos por parte de Secretaría y también por la Comisión, los informes y el dictamen de la Comisión Asesora de Servicios y Mercados de 4 de abril de 2022. Por lo tanto, correspondería en este punto del orden del día votar el dictamen de la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales. Dado que en este punto hubo bastante confusión en la Comisión de Trabajo de cara a votar debidamente los distintos puntos, porque se trata de un escrito de alegaciones que tiene 11 puntos y sobre los cuales existe un posicionamiento distinto, el acuerdo tiene distintos puntos, el dictamen de la Comisión de Trabajo. Entonces, siguiendo el planteamiento que se hizo en la propia Comisión de Trabajo, lo que vamos a hacer va a ser ir votando punto por punto el dictamen, es decir, votaríamos en primer lugar el acuerdo, dentro de este acuerdo el primer punto relativo a la estimación de las alegaciones 3, 9 y 10, tal y como se votó en la Comisión de Trabajo. Luego votaríamos el segundo de los puntos del dictamen, que es también estimar, en este caso, la alegación número 2. Y el tercero de los puntos, que sería la propuesta, tal y como señala el dictamen, de desestimar los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 11. Y finalmente votaríamos los puntos 4 y 5 del dictamen, que hace referencia a la aprobación con carácter definitivo de la ordenanza municipal reguladora del mercado de Errebal y, por último, la quinta, publicar el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora del mercado de Errebal de Eibar. Así pues, vamos a comenzar con el turno de intervenciones. Empezamos con Isabel Naidusunian. Sí, Josu. Por una cuestión formal, queremos conocer cuál es el motivo por el que se cambia el criterio de cómo se somete a votación un dictamen de una comisión, cuando hasta ahora siempre se ha sometido el dictamen completo, y si algún grupo municipal lo ha estimado, ha presentado enmiendas para modificar el dictamen, pero en ningún caso se ha traído el dictamen de una comisión procediendo a votar de forma diferente, sin que además esto haya sido comentado antes del Pleno para tener con claridad todos los grupos municipales, saber a qué nos atenemos, qué es lo que estamos votando, porque
lo has explicado ahora, pero realmente sin haberlo sabido antes, pues genera bastante confusión a la hora de votar. Entonces nosotros lo que plantearíamos es que se someta a votación el dictamen completo, que es como se hace siempre, y que si algún grupo quiere, alguno en particular, que lo solicite, pero sin liar demasiado. Bueno, vamos a ver, la finalidad no es la de liar, sino precisamente justo lo contrario. En la Comisión de Trabajo de Institucionales, cuando hubo que tratar este tema, se quiso y se planteó así desde un primer momento votar el dictamen completo tal y como venía, concretamente tal y como estaba elaborado y preparado y como venía de la Comisión de Servicios, y se formó bastante, bueno, vamos a decir, bastante revuelo sobre lo que había que votar y lo que no había que votar, en qué sentido había que votar y en qué sentido no. Y por lo tanto lo que decidimos en la propia comisión, dada la complejidad que tenía, pues ir votando los distintos puntos, lo que decidimos fue hacerlo por puntos. En primer lugar se votaron las que se estimaban, la número 2, la alegación número 2, que es sobre la que también había un principal problema, y luego la tercera, que era concretamente la relativa a las que se desestimaban. Entonces, es por hacerlo siguiendo la coherencia que se había tomado o que se había tenido en la Comisión de Trabajo de Institucionales. O sea, no es ninguna cuestión de liar, sino precisamente todo lo contrario, facilitar concretamente el hecho de que se puedan votar las cuestiones y los puntos claramente por parte de los distintos concejales. No, por nuestra parte entendíamos que eso es la votación de la Comisión de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, y que una vez que la Comisión emite un dictamen, es el dictamen lo que se somete a consideración del Pleno, y que no que se repite en el Pleno la votación de la Comisión de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, que es una cosa que no se ha hecho hasta ahora y que, por tanto, no entendemos por qué el criterio que siempre es válido, que es someter a votación el dictamen, no lo es en este caso. Sí, bueno, vamos a ver, esto entra por una parte, generalmente también en la propia Comisión de Trabajo de Institucionales y en el resto de las comisiones generalmente se suele votar concretamente lo que es el dictamen tal cual se lleva en su integridad. Sin embargo, expresamente se pidió por parte de los concejales intervinientes en la comisión que para una mejor comprensión y para saber mejor qué es lo que se tenía que votar en cada uno de los puntos, porque era bastante lioso, se hizo concretamente este planteamiento. Entonces, entiendo, y dentro de las facultades que se me concede para poder organizar las votaciones del Pleno, seguir esa misma línea, que es la que se siguió en la Comisión de Trabajo, y por lo tanto ir votando los distintos puntos tal y como se votaron allí. Por una parte, el punto primero, que recogería las cuestiones o las alegaciones que se estimaban, puntos 3, 9 y 10, la alegación número 2 y la alegación, el punto número 2, que hace referencia a la alegación número 2, y el punto número 3, que hace referencia a las que se desestiman, 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 11. Entonces, si os parece, vamos a dar comienzo ya con el debate. Empezaríamos con la intervención de... Bueno, empezaríamos con la intervención del Elkarrekin Podemos. Isabel, adelante. Bueno, pues volvemos a tratar aquí, como ha explicado el señor alcalde, el reglamento por el cual se regulará el mercado de Reval, porque, pues como bien ha explicado, hubo una serie de alegaciones por parte de la plataforma IVA Reval Visirik. Bueno, mercado con un futuro bastante incierto, ya que a día de hoy solo las baserritarras están trabajando allí y bueno, hay dificultades para que la gente se anime a tomar uno de los puestos de este mercado. Hasta hace unos días solo 2 de los 6 puestos estaban adjudicados, pero la pescadería renunció y, si no estoy equivocada, creo que la panadería también lo ha hecho. Sorpresa mayúscula, teniendo en cuenta la gestión ejemplar que se ha llevado en todo este proyecto durante los 14 años que llevamos con él a cuestas.
Bueno, pues como bien ha dicho, no me voy a repetir, ya nos ha explicado el señor alcalde cómo fue aprobado y cómo las 11 sugerencias que hizo la plataforma. Sobre ellas, el secretario realizó un informe y 3 han sido aprobadas. En la primera de ellas se amplía el plazo de 10 a 30 días para la persona que transmita su puesto, para que ese plazo para que lo notifique al ayuntamiento. Estamos completamente de acuerdo y, de hecho, en su día Elkarrekin Podemos hicimos notar que dicho plazo de 10 días solo era muy pequeño. En otra de las que ha sido aceptada se hace una pequeña aclaración que creemos también que es bueno que se recoja con respecto a la conservación y reparación de los puestos. Y bueno, y la tercera tiene que ver con las faltas graves que se añade un pequeño texto aclaratorio que no abrir 5 días o 15 días alternos injustificadas se consideraría una falta grave. La verdad es que también creemos que es justificada. Y que aporta, que verdaderamente mejora el reglamento. En cuanto a las rechazadas, pues la que más nos llama la atención es la segunda, en la que se pide eliminar un artículo que dice que hay que tratar a las personas consumidoras y usuarias con el respeto que merecen. Pues evidentemente coincidimos en que creemos que es, como dice la asociación, es una falta de respeto reflejarlo por escrito en una ordenanza. Lo dijimos desde el primer día en que nos pasaron el borrador, porque vamos, es que es de recibo que eso se hace así y parece que se da por supuesto que pueda pasar lo contrario. Bueno, pues como decía, veremos en lo que acaba este mercado con sus puestos de momento vacíos, pero con varias personas que estaban en el Reval y que luego también estuvieron en el Rialto, que están en el paro. No sé en qué va a acabar este mercado y sinceramente espero equivocarme, pero ya veo colocados en el Reval puestos pertenecientes a grandes cadenas alimentarias, porque si parece ser que la gente de por aquí, pequeños propietarias y propietarios, no se anima, pues espero, como digo, equivocarme y que esto no pase. Y de momento eso es todo. Eskerrik asko, Isabel. EH Bildu. Bai. Arratsaldeon, 2007 urtean bukaeran ustu zan, edo erabaki zeban orduko udal gobernuak merkatu plaza ustutzia, 2008ko urtarrian botatzeko. Iza 15 urte joan dira arrezkero, nahiko urte gora beratsuak esan geinke, eta behintzat hasierako asmuak ez dira bete, zeben aurrera egin eta eskerrak behintzat. Erabileran hitzeko espazioa eraikitzeko erabaki sartu zanetik be joan da denboria, eta esan geinke joandako denbora hauben nahikotxo gora beratsua izan dela, baina azkenian oindala urte bete inguru obria behintzat amaitzu zan. 2021ko ekainetik dauzabalik Errebal berriza, apiril hasieratik eta bertan baserri txarrak, 15 urteren ostian zabaldu da, zabaltzen dabil, martxan jartzen dabil merkatu plaza Errebalen. Egizada Errebalen inguruan berbaitzen dugun bakoitzian, EH Bilduk urte haue danen errepaso txiki bat eitzen dabela, gure ustez komenigarri zadalako gogoratzia. Segaitzik edo zertarako gogoratu? Erakusteko gauzak eitzeko denboria egon dala. Zoritxarrez, zoz egon bada hori izan dala, denboria. Eta guk askotan galdetzen detza gure buruari, denbora egon dabe, ze planifikazio indaben Errebalen inguruan udal gobernuak. Edo igual hobeto galdetuta planifikaziorik egon otedan. Ze ez da gure ustez azaltzerik zelandan posible, Errebal zabaldu eta iza urte betera ondiokan azoka bere osotasunean martxan ez egotia. Denbora egonda lizitazioa gara ezaitzeko, baina berandu egin dira, eta postu guztiza bete ez dirala ikusitza eskuak burura oran ditugu. Garaizin bagendua zen, behar bada konponduko genduan garaiz. Denbora egonda, baserri txarrekin, patxataz egon, eta Errebaleko merkatu plaza martxan ondo jartzeko. Baina guk zoritxarrez uste dugu udal gobernuak ez dabela aprobetxau gora bera honedanek emondako denboria eta denbora honek emondaben aukeria. Azokako postuetako lizitazioetara aurkeztu diranak bertako araudi ezagutu barik aurkeztu dira. Guk galdetzen detzau gure buruari ia saltzan logikoagoa aurretik eitxia hau guztia, gestiñon bat eitxia eta araudi zaberabe lehen aulantzia. Guk behintzat oin Errebalekin dakagun sensazioa da
udala rapaladan da bilela, aurre ikuspin barik ibilidanan ondorizoz. Bertako dinamizatzaian kontratazioa be poliki eta berandu datorrela uste dugu, baldin badator. Isabelek aipatu dau, zalantzan dauala Errebalen azokaren beraren etorkizuna, denbori auki dugu etorkizun horren inguruan lasai hausnartzeko eta erabakizak edo neurrizak hartzeko, etorkizun bat egoteko. Aurkeztutako alegazio hori dagokizunean, Isabelek berak azaldu ditzu, ez dut errepikatuko, eta Isabelek azaldutako horrekin gu bat gatoz eta aldeko botua emongo dugu. Bestalde batetikan be, pentsatzen dugu, EH Bildu berak be, urtia daroiaz esaten, lehengo sektorian, errelebo falta badauala Ibarren, lehengo sektoria ez daba peindartsua Ibarren, baina gainera errelebo falta dauala nabarmena da. Euki dugu denboria planifikatzeko, hausnartzeko, lehenengo sektoriak zer egin nahi dugun Ibarren, eta lehenengo sektorian etorkizuna bermatzeko puntuetako bada relebo generazionala. Hori ez dau, eta iruditze jaku horri heldu egin behar detzagula. Momentu zau. Eskerrik asko, EAJ PNV. Bai, arratsaldeon. Gaur, 85 urte faxistek Eibar suntzitu zeben. Suntzituta gero, gerra ostian Ministerio de Regiones Devastadas izeneko ministeritzatikan ekimen batzuk bultzatu zian eta tartian egon zan, eraikin bat eitxia Errebalen merkatu plaza bezala. Eraikin hori altxatuta egon zan 2008 arte. Aste honetan, beteko dia 15 urte, azkenengo plenua egin zanetikan, udalonek erabaki baino lehen merkatu plaza hura botatzia. Tarte honetan, geneukan merkatu plaza zeharo desagertu da, baserritar batzuk jarraitu dabe, eta postu guztiak urtetzen joan dira, batzuk urtetzen, beste batzuk urtetzera bultzatzen eta horretarako errestasunak emoten, eta beste batzuk azkenengo unian kanporatuak izan dira. Eta prozeso guzti honetan, 2015an udalbatzarrak onartu zebanean Errebaleko eraikin berrirako proiektua, aipatzen genduan never ending story, la historia de nunca acabar. Inoiz amaitzen ez dan ipuina. Ez genuna pentsatzen, 2015 hartan, zan 7 urte terdi, pasau eta gero, jarraituko gendula, oindiokan berdin. Obra amaituta daola esaten dugu, baina hori bezalantzan jartzen dugu. Atzeko eskilarak zelan dauzen begiratu leike adibidez, ikusteko obra guztiz ez daola bukatuta. Eta reglamentu eta ordenantza hauekin, ibili ginen atzera eta aurrera denbora luzian. Nik oroitzen dut, 2019ko urrian, 10 egunean gure proposamenak aurkeztu behar genitzula, urrengo hilean onartu behar zalako bai ala bai. Urrengo hilean onartu behar zan bai ala bai, ezin zan atzerapen gehiago egun. Hilabete hori beste hilabete bat eta beste 2 urte oso pasauzian, 2021ko abenduan, udalbatzar honetan, ordenantza eta erreglamendua onartu zian arte. Eta guk hor, engen itxun 58 proposamen okerrez baldin manau dokumentuetako bati bakarrik, eta gure proposamen gutxi batzuk onartu zian, beste batzuk ezian onartu, esaten teknikoki ala bai agertu behar zian gauzak ziala. Errebal bizirik auzo elkarteak 11 proposamen egin ditu, proposamen horietako batzuk koinzidentiak dira, guk prozeso guzti horretan zidar defendatu izan dugunakin, eta ara zein izan dan sorpresa, txosten teknikuek diotela, horietako batzuk onargarriak diala, eta ez dagoela eragozpen teknikorik horiek onartzeko. Adibidez, transmisioa notifikatzeko egunak, 10 egun bakarrik jartzen zian, 10 egun jartzen omen ziran, juridikoki beste aukerarik ezeolako. Ez ala kapritxo bat. Hala esan zitzaigun. Juridikoki hala izan behar zala.
Eta orain, onartu da, udalbatzar honek bere irizpidea izan dezakela egun kopuru hori finkatzeko orduan. Eta guk begi honez ikusten dugu, Errebal Bizirikek egindako proposamena izateko 30 egun. Ez da eragozpenik ikusi, esateko egin beharreko reparazioak udal ardurak baldin badira lehenautik egingabeko gauzak zialako, udalari dagozkiola. Eta uste dugu oso ondo dagoela hau jasotzia ikusitza Errebaleko obran oraindik defizientzia batzuk konpontzeko daudela. Eta ez dago eragozpenik esateko 5 días consecutivos o 15 días alternos, en lugar de decir 5 días consecutivos o 5 días alternos, que viene a ser lo mismo y para lo cual no entendíamos nosotros tampoco que se tuviera que decir así. Baina, segurazki larriena daukan esangura gaitikan, da, hain zuzen be, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan dabena, kontsumitzaileak errespetuz tratatu behar diala. Hori derrigorrez agertu behar zala esaten zitzaigun, eta demostratu da ez ala egisa. Eta guk bere pentsatzen dugu errespeto falta bat dala arauian hori jartzia. Eta gauzak sedian, apirilean gaudela, eta bukatzen dut honekin, apirilean gaudela 2022ko apirilean, 10 urte baino gehiago daramagula entzuten udan irekiko dela Merkatu Plaza. Merkatu Plaza gabe jarraitzen dugula, bakarrik baserri txarren postuekin, eta ibartarrok asko ezagutzen dugun kantu bat dago esaten da bena, en la plaza del mercado, por la mañana temprano, la popular Mario Ondarru para vender el pescado. Eta oraingoz dakaguna, eta betiko kontu hau da, en la plaza del mercado, por lo menos hasta el próximo verano, ordenanza y reglamento es lo que tenemos de momento. Bueno, sobre esta cuestión poco puedo decir. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, sobre todo en cuanto a nuestro posicionamiento respecto a las distintas alegaciones que se han presentado en representación de Errebal Bizirik, Causó Elkartea, nos hemos basado, y creo que no hay nada de malo, en los informes técnicos, es decir, en ver qué es lo que dicen los técnicos del Ayuntamiento, por si acaso algunas de estas cuestiones chocan con criterios de legalidad. Por lo tanto, nosotros hemos seguido, como generalmente siempre hacemos, precisamente en estos temas, el criterio de los informes técnicos, y creo que no hay nada de malo. Y, por otra parte, que el que en determinados puntos unos partidos u otros podamos tener una posición o una postura diferente respecto de lo que opina otros o de lo que opina, por ejemplo, la asociación, creo que tampoco hay nada de malo y, por lo tanto, creo que tampoco es nada criticable. Por lo tanto, en ese sentido, creo que tampoco poco reproche se puede realizar concretamente a esta parte si de lo que se trataba era de hacer precisamente eso, el reproche. Por lo tanto, nosotros, lo digo de esta forma, nosotros vamos a posicionarnos en el mismo sentido y vamos a votar en el mismo sentido como lo hicimos en la Comisión de Trabajo, porque entendemos que tiene que ser así. Y respecto al resto de aportaciones que se han podido hacer a lo largo de las intervenciones, bueno, yo creo que N veces hemos justificado por parte de este equipo de gobierno, se ha justificado la manera que hemos tenido de gestionar esta situación, que desde luego en cuanto a tiempo, sí, se ha tardado mucho tiempo y eso lo hemos dicho desde el primer momento, pero también es cierto que los motivos por los que se ha tardado este tiempo, no todos ellos son imputables al equipo de gobierno. Aquí el equipo de gobierno hace las cosas, algunas cosas bien y otras cosas mal, y el que somos personas, nos equivocamos y hacemos las cosas mal, y aquí el que no se equivoca, que tire la primera piedra. Eso sí, siempre hemos hecho y hemos gestionado este asunto con la mejor voluntad y, desde luego, con la intención de tener el mejor resultado para la ciudad. Y eso es algo que es innegable. Ahora, que en el año 2008 vino una crisis financiera que echó por tierra el proyecto que iba a ir en aquella plaza del mercado, sí. Si eso es achacable concretamente al equipo de gobierno, pues bueno, habrá quien justifique que eso es responsabilidad del equipo de gobierno. A mí, desde luego, no me lo parece, porque no solamente quebró la empresa que iba a construir ese centro comercial, sino también otro montón de empresas. Creo que eso no es imputable y, por lo tanto, el retraso generado por ello tampoco.
Tuvimos un problema con Dragados, todos sabemos cuál era y todas sabemos cuál era el problema de Dragados, por mucho que aquí no se ponga encima de la mesa, pero todos sabemos qué es lo que pasó y todos sabemos lo que sucedía y todos sabíamos que no podíamos aceptar lo que Dragados estaba poniendo encima de la mesa. Tuvimos que rescindir el contrato, fue una decisión muy difícil. El equipo de gobierno podía haber abonado y podía haberle a Dragados dado lo que le pedía, que hubiese sido muchísimo más fácil, hubiese sido más caro, pero hubiese sido más rápido. Pero entendimos que no era eso lo que había que hacer. Y lo que había que hacer era precisamente rescindir el contrato, que, por cierto, a la gente se le suele olvidar decirlo. Dragados terminó pagando al ayuntamiento 350.000 euros en compensación. Por lo tanto, tan mal encaminados en la rescisión del contrato tampoco es que fuéramos, ¿eh? Y ese retraso tampoco creo que fuera o que tenga que ser aplicable o que tenga que ser justificable al equipo de gobierno. Lo mismo que los procesos participativos también llevan su tiempo, eso está claro, ¿eh? Y también con la UT de Reval tampoco la tarea ha sido fácil. Yo, desde luego, mira, en el tiempo en estos últimos tiempos, desde que conseguimos solucionar ya el tema con la UT de Reval, que es la que ha terminado la obra, tenemos la obra terminada, tenemos hecho el reparto de las concesiones administrativas, tenemos el parking rotatorio en funcionamiento, tenemos hecha la reurbanización de la calle Reval, tenemos hecha también la reurbanización de la calle Musategui, con lo cual con todo lo que supone de mejora para el entorno. Tenemos abierta a día de hoy la plaza, es cierto que no está abierta como a nosotros nos gustaría, y eso es algo así, o sea, eso es claro, a nosotros nos gustaría que estuviese a pleno rendimiento la plaza, quizá no es el mejor momento, quizá no es el mejor momento para emprender, pero ni en la plaza de Eibar ni en ningún otro sitio, igual no es el mejor momento, y eso tampoco creo yo que sea responsabilidad del equipo de gobierno, que sí que se está moviendo y sí que está haciendo todas las gestiones que están en su mano para que esos puestos estén y se ocupen a la mayor celeridad, porque si un puesto decide darse de baja una vez que ha sido adjudicado, eso tampoco creo yo que sea imputable al equipo de gobierno. Por lo tanto, yo lo que quiero decir con todo esto es que justificado está y desde luego lo que no se le puede negar a este equipo de gobierno es haber hecho todo lo que estaba en su mano para que esto fuera de la mejor manera posible. ¿Que podía haber sido en menos tiempo? Sí, pero desde luego todos los elementos externos no han estado a nuestro favor. Bigarren txandarekin hasiko gara. Isabel, nahi duzunean? Bueno, a ver, que me acerco, me quito. Bueno, lo primero que te quería decir que me ha sorprendido mucho cuando decías que los criterios de legalidad, que nadie ha dicho que eso esté mal, pues claro que no, claro que está mal. Lo normal es que los técnicos son los que te hacen un informe y normalmente, evidentemente, tienes que seguir. A no ser que sea algo tremendamente espantoso, tienes que seguir lo que dicen. Eso yo creo que nos ha puesto en cuestión en este punto, ¿no? Lo que sí que, y comparto con lo que decía Josu, sí que lo que comparto porque lo recuerdo, que si un día se nos dice que no, porque a esa misma alegación yo también de los 10 días, lo he comentado antes, yo también dije, pues es que a mí 10 días me parece cortísimo. Y si un día te dicen que jurídicamente eso no es posible, pues dices, joder, yo de leyes no sé, pues será así. Y al cabo de unos meses, ahí va, que sí es posible, que me alegro, porque estaba a favor, joder, como mínimo te sorprende, ¿no? Como mínimo dices, eso como mínimo. Eso por un lado. Por otro lado, quería también comentar que decías John, que Dragados tuvo que devolver al ayuntamiento 350.000 euros. Sí, y ese dinero y más fue destinado a sobrecostes con la siguiente empresa. Y más. O sea, es que evidentemente el ayuntamiento, el equipo de gobierno no lo hace todo mal, estaría bueno, es que si no, vamos, apaga y vámonos. Pero bueno, que parece que siempre todo son causas externas, ¿no? Has comentado pues cómo está Reval, y bueno, visto como lo dices tú, parece que sea la quinta maravilla. Bueno, pues como hemos visto aquí, lo vemos en la calle, el mercado está sin puestos adjudicados, eso sí, tenemos bar, sin abrir, pero tendremos bar, eso es muy importante, están las baserritarras. Yo no he oído a nadie que haya ido a un concierto que diga, jo, qué maravilla, no por el concierto en sí, sino por la acústica. No me digas que no se podían haber previsto desde
desde que se empezó a hacer esta obra, si allí teníamos intención de hacer conciertos, de hacer obras de teatro, pues míralo, consulta con el que sabe de sonido y de cosas así, y está siendo un desastre. Sé que se están poniendo medios para solucionarlo, más dinero, venga. Luego, los locales de las asociaciones, que iban a ser para asociaciones, para renovar el centro cultural de Eibar, al final lo que dijimos que no iba a ser el Gazteleku, y que el Gazteleku creo que no, todavía no, pero la ludoteca, las fariquetas, que me parecen muy bien, que eso son cosas que son necesarias, pero si eso es la gran revitalización del espacio cultural, pues todos los millones que nos ha costado, joder, pues tienen que ser las afariquetas, pues tienen que ser, O sea, me da pena que mi hija ya no vaya porque tienen que ser terribles, de buenas, quiero decir. Y bueno, sí, evidentemente que se ha asfaltado y todos los alrededores, pero eso es un proyecto aparte de Reval. Aparte de Reval, y evidentemente tanto Reval como otros sitios merece gastarse el dinero en adecentar nuestras calles, en ampliar aceras y demás. Y bueno, luego ya sé que es cosa mía, pero estéticamente hablando, ya solo estéticamente hablando, nos prometieron los fotomontajes, era un edificio que iba a ser, que te ibas a quedar pasmada, y si pasmada te quedas. Pasmada te quedas de ver lo que ha resultado, porque al final es auténtico cemento una vez más. Es cemento, cemento y cemento, con barandillas verdes, ¿no? Pues eso. EH Bildu. Bai, bueno, nire ustez, 2018 gertatutakoa bota dozunean, edo Dragadosekin gertatutakoa bota dozunean, egiza bai, baina igual dana, uste dut ez dozula jarri mai gainean. Egon dira arrazoi asko atzerapenetarako, baina lehen esan duten moduan, nire ustez atzerapen horrek emondabe beste aukera batzuk udal gobernuak aprobetxau ez ditzuanak. Ze jakin bagenkizak, behintzat Errebaleko ute berrizak, noizko horre ikusten zebaren obria bukatzia, eta gainera zehose atzeratu zan be, eta tarte horretan esan egon planifikazio horik. Zoindala urte bete, 2008ko ekainean, Errebal zabaldu zanean, edo Errebaleko atia zabaldu zanean, zer esatia Errebal martxan jarri zala, nire ustez asko esatia da, ordurako suposatzen da soka bera osotasunean jarri behar genduala martxan, eta ez Errebaleko atia zabaldu eta listo, eta tartean kontrata behar genduan dinamizatzaia, bai Isabele bota ditzuan kontu horredanak ez gertatzeko, edo planifikazio bateru bateko bertan aurrera. Dana dala lehen aurreko intervenzioan oso motzian botadot, eta guretzako importantia da berriro maiganean jartzia, udal honentzako lehen sektoria importantia bada, eta izinbestekoa badan, ez eta txikiza izan Eibarren, uste dugu planifikaoen behar dela. Lehen aipatu dut errelebo generazionala, baina seguri honik hori ez da lehenengo sektoriak Eibarren dakan arazo bakarra, baserritxar batzu badoiaz merkatu plazara, beste baserritxar batzuk ez dira joaten eta ez dakigu zein dan arrazoia bertara joateko, gure ustez horren inguruan berbain behar da. Eta etorkizun emon nahi badetzagu, hausnartuen behar dugu eta baliabidea jarri behar ditugu. Lehenengo sektoriak bera bakarri bere kabuz ezingo da belako eta udalak instituzio moduan parte hartu behar da belako horretan. Eskerrik asko. EAJ-PNV. Bai, bueno, aztu baino lehen, eskerrak emon nahi dugu Rebal Bizirik elkarteari proposamen hauek mai gaineratzi harren, zeholan, euki izan dugu txosten juridikuak lehen hau ezin zana orain posible izateko. Nik ez dut defendatuko Lehman Brothers, ez dut defendatuko Dragados, ez dut defendatuko SPV Eibar Boulevard, ze joan nintzen Madrilera eta ikusi neban inzitu zer zan, ez dut defendatuko horrek. Zailtasunak egon diala ez dut ukatuko bez, baina, hombre, nik uste dut, muturra bihar dala, beti baloiak bakarrik kanpora botatzeko. 15 urte tardatzia obra hori eitxeko. Behin eta berriro aginduta gero, ze hori zuek agindu dozue, Data bat, gero beste bat, gero beste bat. Pal próximo verano, pal siguiente. Behin eta berriro, 2007tik, 2020ra. Behin eta berriro, buzoneuak, prensa, baina, benetan,
Zuen kudeaketa benetan uste dozue impekablia izan dala? Errudanak kanpokuak diala? Nik ez dut ukatzen, gertatu diala gauzak. Baina, hombre, nik uste dut humiltasun apur bat eduki beharko gendukela, eta gitxienez aitortu. Gauzak ez diaurten nahi izan dugun bezala, oraindik ez dago nahi dugun bezala, eta guk akatz batzuk egin doguz. Eta udal honek akatzak egin dauz Errebalen. Eta hori ukaezina da. Bestela segaitxikan dauz postu horre guztiak utzik. Jarraitzen dugu definitu barik, parking rotatorioa. Jarraitzen dugu alarma, CO2an alarma, CO2an alarma. Jotzen dau, egon leke 48 ordu jotzen eta udaltzainek ez dakik giltza sartzeko barrura. Eta jarraitzen dugu holan. Akustika jarraitzen dau desastre bat izaten. Eta gero, Drabadosek ezebala bete eta badakigula segertatu zen, klaro dakigula. Baina eske bi aste lehen hau, neri, eta talde honi, leporatu zeniguten, gezurra esaten ari ginala, esaten genunean horrek atzerapena zeukala. Gezurra esaten ari ginala. Y nos llamasteis así mentirosos. Incluso dijisteis mendicutada. Públicamente. Eta, karo, guk hemen galdera asko dauzkagu. Horra amaitxuta da hola? Begiratu dozue atzeko izkilara zelan daun? Akustika zelan daun? Urbanizazio amaitxuta daula, ikusi dozu ezelako boketia urten dan ja, reklamatu jako enpresari pentsatzen dut baietz. Eta guk galdera asko dauzkagu. Zenbat kostatu da txosten hauek eitxia? Ze, txosten teknikoak eskatu dira kanpoko enpreseri 89 ona, 23 urtean zenbat diru gaztau dugu. Zenbat negozio itxi dira. Zenbat persona bidali ditugu langabeziara udal honen kudeaketan negargarri zangaitxik. Eta zer esan nahi dau merkatu plazan dauzen postuetan proxima apertura segitxuan gauz zuekin. Segitxuan gauz zer? Inauguratzera zeo zer argazki batekin edo postuak irekiko dira benetan. Proxima apertura, zer esan nahi dau proxima apertura? Edo igual zebende jarri beharko leuke. Bueno, vamos a ver, respecto a lo que comentaba Isabel de la alegación tercera, la modificación fue una modificación que hubo también del informe jurídico y por lo tanto ahí yo no entro. En un momento dado se decía que era una cosa, luego se decía que era otra y por lo tanto yo le hago caso a quien le tengo que hacer. Acústica, que se ha comentado, bueno, es que la acústica no formaba parte del proyecto, pero se va a solucionar, efectivamente, hay que solucionar la acústica, pues se solucionará, ya se ha contratado el proyecto y se pondrán en marcha lo que haga falta para solucionar la acústica, algo que, por cierto, no estaba recogido en el proyecto. Sobrecostes, ya se dijo, no han existido sobrecostes. El importe, según las certificaciones existentes a día de hoy, el importe que se ha abonado es de 7.649.000 euros, cuando el importe estaba muy por encima, el importe de licitación por encima de los 8 millones de euros. Por lo tanto, sobrecoste no se han producido. Bueno, los locales se están dedicando a teatro, hay un grupo de teatro que está allí, se hacen distintas actividades, se está intentando dinamizar lo máximo posible, se están llevando actividades a Errebal, se están dinamizando las salas, está el dinamizador de Errebal o dinamizadora de Errebal, ese puesto también pendiente de salir, por lo tanto las cosas se están haciendo, se está trabajando con Debemen y la Diputación en encontrar precisamente ese relevo del que comentaba Igone para el sector primario. Y por otra parte también diré que en cuanto a la Plaza del Mercado, efectivamente, la Plaza del Mercado, sabéis, porque se dio cuenta en las comisiones correspondientes, que hubo atribución de los puestos, esos puestos se dieron de baja, ahora estamos trabajando precisamente para poder conseguir la ubicación y para la colocación de esos puestos, que no es fácil, pero no es fácil en ningún sitio, ¿eh? No es fácil en ningún sitio, en la calle tampoco, y por lo tanto en la plaza, lógicamente, tampoco. No es el mejor momento para invertir y si por lo menos, si les escuchas a las personas que te dicen que no van a continuar precisamente con esos puestos, una de las razones principales es esa. Yo entiendo que los toros desde la barrera se ven de otra manera diferente, y criticar desde fuera
también es muy fácil. El problema es que cuando se critica, quien critica conoce precisamente cuáles son todos estos argumentos que yo a día de hoy estoy esgrimiendo. Y yo estoy diciendo claramente lo que pasó desde el 2008. Desde el 2008 tampoco nadie ha dicho que ahí hubo durante varios años un parking, que creo que la gente utilizó adecuadamente, y también ese plazo, ese tiempo que estuvo el parking también es responsabilidad del equipo de gobierno. Tampoco, no sé, que fue algún capricho que estuviera allí el parking durante todo ese tiempo. Yo, como digo, y vuelvo a repetir, nosotros nos podremos haber equivocado, que estoy seguro que es así porque somos personas y nos equivocamos, y si alguno o alguna de las que está aquí no se equivoca, que tire la piedra. Pero cuando yo me refería concretamente, y así termino, a lo que es gestión ejemplar, me refería concretamente a una rueda de prensa que se dio por parte de los portavoces de los distintos grupos políticos, entre los que se ponía en duda concretamente la labor que se estaba haciendo por parte de la parte técnica del ayuntamiento. Y cuando yo estaba hablando de que había habido una gestión ejemplar, se estaba diciendo precisamente eso. Convendría recordar cuáles fueron las declaraciones que se hicieron en esa rueda de prensa, y su contraste con la documentación y su contraste con la labor que se ha hecho por parte de la parte técnica, porque fueron verdaderamente lamentables. Perdón. Tocaría, por tanto, votar. Bueno, como he dicho anteriormente, la manera como vamos a proceder es del dictamen de la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales. Tocaría votar, por una parte, el acuerdo, dentro de los acuerdos, el acuerdo primero. El acuerdo primero es el relativo a la estimación de las alegaciones número 3, que hace referencia a ese plazo de 10-30 días, la alegación número 9, que hace referencia a la modificación del apartado 1 del artículo 50 de la ordenanza, y, por último, la alegación número 10, que hace referencia a la modificación del apartado 2 del artículo 66 de la ordenanza. Por lo tanto, votaríamos concretamente en el sentido de estimar concretamente estas alegaciones, ¿vale? Estimar las alegaciones 3, 9 y 10. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. La segunda de las alegaciones sería concretamente relativa al segundo punto del dictamen, sería estimar la alegación número 2 relativa a la supresión del apartado C del artículo 18 de la ordenanza. Por lo tanto, procederíamos de la misma forma. Aquí, en este punto, estimar la alegación número 2. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y por último, votaríamos el punto tercero relativo a la desestimación de las alegaciones 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 11. La alegación número 1 es la relativa a la modificación del apartado 3 del artículo 14. La alegación número 4 relativa a la modificación del artículo 36. La número 5, la relativa a la supresión del artículo 38. Sois vosotros quienes habéis presentado el escrito. No, aquí son todas desestimar. Todas desestimar, sí. Como he dicho, el punto tercero se refiere a desestimar estas alegaciones. La alegación 1, la alegación 4, la alegación 5, la alegación 6, 7 y 8, que hacen relación a la modificación de los artículos 42, 43, así como a la aclaración del artículo 41. La alegación número 11, que es la relativa a la realización del proceso participativo. Y así tendríamos ya todas las alegaciones que se desestimarían. Por lo tanto, vamos a votar en este caso el punto tercero, como digo, la desestimación de estas alegaciones. Votos a favor de desestimar estas alegaciones. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y por último, ya con carácter formal, votaríamos los puntos cuarto y quinto del dictamen que hacen referencia a aprobar con carácter definitivo la ordenanza municipal reguladora del mercado de Reval, cuyo texto incorpora estas modificaciones que hemos aprobado,
Y quinto, publicar el texto íntegro de la ordenanza municipal reguladora del mercado de Reval en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, así como en el tablón de anuncios a los efectos de su entrada en vigor, a tenor de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. ¿Votos a favor? Perdona, es que no me he enterado. Disculpa, no me he enterado. Ahora que estamos votando. Vamos a votar la ordenanza, pero luego también votar que se implica. ¿Eso hay que votarlo? Los puntos 4 y 5. ¿Pero yo sé que votarlo también? Sí, sí. Siguiendo las indicaciones del señor secretario, tenemos que votar esos puntos, el 4 y el 5. Votaríamos votos a favor, votos en contra, abstenciones. Muy bien, pues terminado el punto 4. Bueno, pasaríamos al punto 5 del orden del día, que es la moción presentada por Eibarko EAJ-PNV sobre recuperar el parking del Corte Inglés. Con carácter previo se ha presentado por parte del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, se ha presentado una moción alternativa y, por lo tanto, en la medida en que hay esta moción alternativa, lo que toca en este momento es votar su incorporación en el orden del día. ¿Vale? Votos a favor de incorporar la moción alternativa del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, al orden del día del Pleno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, por lo tanto, queda ya incorporada también la moción alternativa y, por lo tanto, empezaremos con el turno de intervenciones. Haremos un turno de intervenciones de defensa única de las dos mociones, tanto de la moción presentada por Eibarko EAJ-PNV como la moción presentada por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Así que, Isabel Nairusunian. Pero no habíamos quedado que cuando un partido presenta una moción es en primer que hablar. Pues... Me parece además lo más lógico que ellos lo presentan, defienden y los demás decimos, no sé, eso yo pensaba que estaba, igual no estipulado legalmente, pero es que además es lo más lógico, creo yo, ¿no te parece? ¿Nos parece? Es lógico, ¿no? Sí. Ellos defienden lo que han presentado y luego los demás y las demás pues decimos lo que nos parece. Pues ala, venga. Opa, Josu. No, en base al reglamento de organización y funcionamiento creo que sí corresponde hacer una presentación, no obstante creo que eso no quita el turno de intervención correspondiente después en el debate. No, sería una breve exposición de lo que es. Y si no, no tendríamos inconveniente, como lo hicimos el mes pasado, en intervenir en la posición habitual. Bueno, vamos a ver. En fin, si el proponente de la moción no quiere intervenir en primer lugar, como generalmente solemos empezar el turno de intervenciones por Elkarrekin Podemos, si no quiere, adelante. Sí. A ver, bueno, como es bien sabido, en Eibar tenemos un gran problema de déficit de aparcamiento, ¿no? No tenemos más que darnos una vuelta de día por nuestra ciudad y ver la cantidad de coches que dan vueltas y vueltas en busca de un lugar donde estacionar. Si la vuelta nos la damos de noche, en nuestros barrios podremos encontrar vehículos aparcados en multitud de sitios prohibidos, que algún día me voy a encontrar alguno encima de un contenedor, que tal vez no molesten a la circulación, cierto es, pero claro, es que es aparcarlos allí o llevártelos a casa, escoge. Y que como no es posible, pues se arriesgan a una multa y de parte de mañana la verdad es que por lo general se quitan. Esto también es cierto. A ver, que levante la mano el que no lo haya visto o la que no lo haya visto, ¿no? No, claro, porque no vives en un barrio, porque vives en el centro. Por lo tanto, tenemos necesidad de aparcamientos públicos. Eso lo tenemos muy claro todas. No creemos que está fuera de duda. Por ello nos parece muy adecuada esta moción para recuperar los derechos, sobre todo, repito, de todo. Isabel, perdón un momentito. Por favor, un poquito de silencio, ¿eh? Vale. Pues como decía, que nos parece bien recuperar los derechos sobre todo, repito, todo el aparcamiento de propiedad municipal situado en las instalaciones del Corte Inglés, ¿no? Está claro que los aparcamientos perimetrales, cuando hay, funcionan.
Las personas que vienen a trabajar a Eibar lo último que quieren es pegarse otra media hora dándose vueltas por el centro para encontrar un sitio donde aparcar. Yo esto lo puedo constatar en mi barrio, Amaña, todos los días. De par de mañana mucha gente coge el coche y se va al trabajo. En un par de horas vuelve a ser dificilísimo entre semana, aparcar, porque la gente que viene a Eibar aparca en Amaña y se va al trabajo andando. En otros barrios pasa exactamente, en los barrios, lo mismo, con el consiguiente problemas para los vecinos y vecinas de estos barrios para encontrar un sitio para su coche. Por eso son tan importantes los aparcamientos en los barrios de nuestra ciudad. Y en este caso es que nos encontramos que ya tenemos uno construido, situado en el Corte Inglés, que es que no lo tenemos ni que construir, con un acceso estupendo desde la variante y en el que te plantas en la ciudad andando en 5 minutos. 5, y paseando. Pero claro, se abre a las 10 de la mañana. A esa hora muchas personas ya han llegado a Eibar y han tenido que aparcar en las calles de Amaña o de Legarre o de donde sea. Desde Elkarrekin Podemos estamos completamente de acuerdo en que este aparcamiento retorne a manos municipales y que su horario sea de 24 horas. En Junta de Portavoces, cuando tratamos sobre esta moción, a ver si pasaba a pleno o no, se nos dijo que las gestiones para dar una solución a esto ya se habían comenzado y que son muy complicadas. De hecho, se nos hizo referencia a un informe que se ha elaborado sobre ello. Pues tal y como dije en la Junta de Portavoces, bueno, pues mira, esta moción ya nos ha servido para algo, para enterarnos de que existe dicho informe y para pedirlo, a ver si nos lo dan y además con la mayor brevedad posible. Pero de todos modos es triste que nos tengamos que enterar de cosas tan importantes y tan sensibles, porque hay ciertas cosas como el parking en Eibar que son materias muy sensibles, ¿no? Me pregunto por qué nos tenemos que enterar de esta manera, para qué tenemos una comisión de tráfico. A ver, creemos que ese debe ser el foro para hablar de estos temas, no solo de pivotes y de vados, como muchas veces nos pasamos ahí hablando un buen ratico. Y, por supuesto, también estamos convencidas de que debería ser en dicha comisión donde se decida cómo gestionar este aparcamiento entre todos los partidos políticos. Luego, evidentemente, las mayorías hablarán, pero que se le consulte y que haya un diálogo creo que debería ser impepinable. Y en esa comisión, que para eso está creada, digo yo. En cuanto a la complejidad de los trámites a llevar, pues no dudo que tiene que ser complejo, pero bueno, no sé. Para eso cuenta el ayuntamiento con personal técnico adecuado, ¿no? Para llevar a cabo estos trámites. Lo que pasa es que hace falta querer llevarlos a cabo. Lo que hace falta es voluntad política. Porque en la reunión que antes mencionaba, la de la Junta de Portavoces que tuvimos la semana pasada, también se nos dijo que tal y como está en la actualidad del aparcamiento, al ayuntamiento no le cuesta un duro. Que si se recupera, eso supondría un gasto de gestión al ayuntamiento. Desde luego, pero es que también sorprende ver cómo para unas cosas se mira con lupa el dinero invertido y para otras, como el cubrimiento de las vías, pues el dinero parece caído del cielo. Por decir un ejemplo, como puede ser otro. Creemos que verdaderamente sería muy bueno recuperar, con todos los trámites que haya que hacer, que jurídicamente lo que sea, pero recuperar un espacio que puede dar muy buen servicio a la ciudadanía. Gracias. EH Bildu. Bai, arratsaldeon. Bueno, hasteko esan oso ados gauzela PNVek mozioan eskatzen da benakin. Gu bai Korte Inglesan parking plazak berreskuratzean aldekuak gara, eta baita 24 orduz plaza horrek eskaintzean aldekuak, beraz duda barik mozioa babestuko dugu. Aparkatzea, Isabelek esan daren moduan kriston arazoa danako Eibarren, orokorrean, eta zer esanik ez, espezifikoki bai erdigunean. Aparkaleko guzti horrek udalak kudeatzen bazitzuan, 11 aukera zabalduko zitzua zen. 700 plaza baino gehiago dira. Aspaldi eskatu dugu EH Bildutik adibidez erdigunean aparkatzeko dauzen zailtasunak ikusitza Bidebarrieta eta San Juan kaleko OTA sistema etetia edo suspenditzea eta aparkaleku librietan bilakatzea. OTA hori, Errebalko Solarrian sortu zen aparkamendua kendu zanean sortu zalako, eta oin Errebal B OTA izango danez, aparkaleku librietan bilakatu behar dela uste dugulako.
Trafiko batzordian ari dira gure eskaera aztertzen, egin zan txosten bat, oinbeste txosten externo baten zain gauz, hilabete honetan bertan bera geratu da trafiko batzordia ez dago zelako gairik tratatzeko, trafiko, Eibar, no hay temas que tratar, pues estupendo, eta abar, eta holan eternizatzen dira gauzak udaletxe honetan. Si el ayuntamiento gestionase el aparcamiento del Corte Inglés, decía que nos abriría un montón de posibilidades en cuanto a la gestión de aparcamientos en la ciudad, porque son más de 700 plazas. Se podría analizar la eliminación de las zonas azules de OTA dispersadas en la zona centro y destinar gran parte de los 700 aparcamientos del edificio a este sistema rotatorio, junto con Errebal, tal y como existe en otros municipios. O ahondar en la peatonalización de la ciudad, en una ciudad agujero como Eibar, totalmente necesario y urgente. Una peatonalización por fases, pausada, con sensibilización a la par y trayendo buenas prácticas de otros municipios, pero a la que hay que hincarle ya el diente, porque nos cuesta hasta hacerlo con una única calle. Pero bueno, de momento está claro que habrá que analizar el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Corte Inglés en su día y ver cómo podríamos recuperar todos esos aparcamientos disponibles en pleno centro de la ciudad. Sí que pedimos agilidad, porque como vaya al mismo ritmo que el de poner en manos de la ciudadanía los aparcamientos del campo de fútbol de Ipurúa, pintaremos todos canas o más canas de las que tenemos. En resumen, como decía, nuestro voto será claramente a favor de la moción original y después hablaré de la que hemos recibido a las 5:30. EAJ-PNV. Bai, hasteko esan, Elkarrekin Podemos eta EH Bildutik esandako hitzak, guriak eitzen dugu zela eta eskertzen dugula agertutako posizioa bi taldeari. En 1995, en lo que entonces era Galerías Preciados en Toribio Echevarría, se abrió el local del Corte Inglés. Después, en el año 2009, se inauguró el Corte Inglés de la calle Egogain. Quiero recordar, porque esto está muy vinculado, aunque parezca que no, al punto anterior de este pleno, que el objetivo era crear una actividad atractiva en Errebal que ejerciera de lo que entonces se denominó bipolo, con dos polos de atracción que generaran un flujo de movimiento en el centro, impulsando su expansión a este y oeste. Al comercio tradicional hasta la calle Estación, por un lado, y esa nueva apertura del centro, esa nueva apertura de la ciudad con la incorporación, integración urbana del barrio de Amaña, la idea era que se extendiera el centro hacia los dos lados. Creo que no vamos a descubrir la pólvora si decimos que en lugar de extender el centro, lo que supuso toda esta operación en su conjunto fue un desplazamiento de ese centro. Y el Corte Inglés, con la apertura de su centro en Egogain, ejerció de efecto aspiradora. Ejerció de efecto aspiradora porque aspiró y se llevó por delante comercios locales que había, generó empleo, destruyendo empleo en otros sitios. Quiero recordar 502 empleos, y que no sabemos exactamente cuántos de aquellos quedan. El alcalde se comprometió a hacer un seguimiento exhaustivo del mantenimiento del empleo en el Corte Inglés y no sabemos realmente cuantificar la sangría de empleos que ha supuesto no solamente por esta última operación del Corte Inglés, sino por el impacto que todo ello ha tenido en la actividad económica municipal. 3 veces hemos llegado a preguntar en este pleno. Y todo ello ha supuesto el fracaso de un modelo de desarrollo urbano, que es el modelo de desarrollo urbano del Partido Socialista, que quiero recordar que cuando se hablaba de la apertura de este Corte Inglés, se hablaba de la apertura de Errebal y se empezó a hablar del proyecto de cobertura de las vías del tren un año después de haber metido en el plan general su soterramiento en lugar de su cobertura. Tanto que ha llovido de entonces, con tanta crisis, parece que tanto, tal vez no hemos aprendido. Y nosotros seguimos teniendo serias dudas sobre cuáles son los proyectos estratégicos que el actual gobierno municipal ofrece a esta ciudad en cuanto a empleo, en cuanto a zonas verdes, en cuanto a equilibrio entre barrios, en cuanto a actividad económica local,
porque no nos lo ha contado. Y en toda esta falta de visión de lo que consideramos que este ayuntamiento puede aportar a la ciudad de Eibar, desde el Partido Nacionalista Vasco abogamos indudablemente por la generación de una red de aparcamientos perimetrales que supongan una reducción fuerte del impacto del tráfico motorizado en la trama urbana, que eso permita la consecución de zonas más amables para los niños y niñas, de zonas más amables para las personas mayores, de zonas más atractivas para el comercio local, que es al que consideramos nos debemos como institución pública. Y en este sentido vemos con sorpresa que tras más de un año del anuncio por parte del Corte Inglés de la reconversión de su centro comercial en una dark store, hay un convenio en el cual el ayuntamiento otorgaba una concesión administrativa para 200 plazas de aparcamiento a esta cadena comercial, vinculando ese aparcamiento a la actividad de centro comercial que a día de hoy no existe. Siendo esto así y siendo conscientes de la falta de aparcamiento que existe en el barrio de Ipurúa, que existe en el barrio de Amaña, que existe en el barrio de Legarre y que existe en el centro, desde nuestro grupo lo que planteamos es que el ayuntamiento recupere la titularidad de estos aparcamientos. Pero no es una propuesta nueva. Nosotros venimos desde hace tiempo planteando no solo esto, sino también intervenciones más sencillas como la ampliación del horario de este parking, cuestión que no hemos visto trabajada por parte de este Gobierno municipal, porque se ha presentado hoy a las 5:30 de la tarde una moción alternativa 2 semanas después de haber presentado la nuestra, que consideramos que si se hubiese hecho con más antelación hubiese sido más que factible haber llegado a un acuerdo que posiblemente hubiese podido aunar la voluntad de todos los grupos municipales de esta corporación. Como no ha habido tiempo, no ha sido posible así, pero realmente ahí se hace mención a que se siga haciendo una serie, termino ya, a que se siga haciendo una serie de trabajos que nosotros desconocemos a día de hoy cuáles son, y tanto que se habla de transparencia, nos gustaría que se indique cuáles son esos informes, cuáles son esas acciones llevadas a cabo por parte del Gobierno municipal. Eskerrik asko. Bueno, el contenido de esta moción en esencia ya está siendo abordada. Yo lo trasladé ya en la Junta de Portavoces en el sentido de que esta cuestión la vengo tratando y, de hecho, la prueba más evidente de que esto ya estaba encima de la mesa y estaba en el orden del día tanto de este alcalde como del equipo de gobierno es que el informe técnico del secretario, que es quien tiene que informar sobre las cuestiones relativas a este asunto, es de enero de este año. Por lo tanto, en fin, este equipo de gobierno, quiero dejar bien claro que no necesita que ni a golpe de moción el Partido Nacionalista Vasco le diga lo que tiene que hacer, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y realmente si no se ha avanzado, en esta cuestión es porque esta es una cuestión jurídicamente bastante compleja, ¿no? Yo creo que el único, estando de acuerdo en el contenido, quiero decir que hay un problema de aparcamiento. Yo creo que estamos dando pasos importantes para la solución de ese problema de aparcamiento. No sé si realmente el problema de tráfico es tal como para poder tener que hacer propios los aparcamientos del Corte Inglés, porque eso no está, nadie, ni quien ha presentado la moción, siquiera ha hecho un estudio de cuáles son efectivamente esas necesidades reales que hay ahí de aparcamiento. Pero creo que aquí hay una cuestión que es la que subyace y aquí nadie ha dicho, nadie la ha justificado y nadie ha puesto encima de la mesa. Esos aparcamientos, que no son 700, sino que son 374 concretamente, que son los correspondientes a las 6 plantas que están bajo la calle Barrenengoa, están bajo una concesión administrativa. ¿Cuál es el principal problema? Que tenemos que saber si se puede resolver o no se puede resolver esta concesión administrativa. Y eso es precisamente lo que, de alguna manera, es el kit de la cuestión. Porque aquí estamos dando por hecho que esa concesión administrativa se puede resolver. Y cualquier planteamiento que podamos hacer respecto de ese parking en el Corte Inglés pasa porque se pueda resolver esa concesión administrativa. Y me temo que, desde luego, por el planteamiento que se hace en la moción, desde luego, pues ese estudio jurídico que es previo a poder saber lo que uno puede reclamar, eso no se ha realizado. Por eso
Por eso pienso que la única finalidad que tiene precisamente el meter esta moción, que como digo creo que no es la mejor manera de incidir en la gestión vía moción, porque bien, efectivamente, si alguien tiene un planteamiento y alguien tiene concretamente curiosidad por saber qué es lo que está trabajando, que tiene interés en saber qué es lo que está trabajando el alcalde y el equipo de gobierno, puede preguntar perfectamente. Puede preguntar, sí, ¿no? Puede preguntar perfectamente antes de meter la moción. A mí me parece que el enfoque de la moción adolece de dos cosas. Primeramente, es parcial. Es decir, aquí el problema que tenemos con el Corte Inglés, con el edificio del Corte Inglés, no solamente un problema con el aparcamiento, tenemos un problema con el edificio, con un edificio que a día de hoy está vacío y al que hay que darle una solución. Y eso forma parte de todo el proyecto, y la solución tiene que ser una solución, desde mi punto de vista, una solución integral. Y además es una moción, como digo, por lo menos resuelta a medias, porque, como digo, esta afirmación que se hace de iniciar inminentemente las gestiones necesarias para recuperar todos los derechos sobre el aparcamiento, bueno, primeramente hay que aclarar la cuestión jurídica previa, que no se aclara, y por lo tanto, inminentemente no podrá ser en tanto en cuanto no se solucione y no se aclare esta cuestión. Por lo tanto creo que no solamente es improvisada y parcial, sino que la única finalidad que tiene la moción como tal es la de meter prisa al equipo de gobierno para que acelere en estas cuestiones que yo pienso que son cuestiones lo suficientemente importantes como para tener un planteamiento formado, saber en dónde se encuentra uno, saber lo que puede pedir, qué es lo que no puede pedir y, sobre todo, saber a dónde quiere llegar. Porque realmente, a día de hoy, nos encontramos con un aparcamiento que es un aparcamiento gratuito, que abre a las 10 de la mañana, cierra a las 9 de la noche, es un aparcamiento que está ahí para quien quiera utilizarlo, y no sea que el hecho de abordar estas cuestiones con un carácter excesivamente, con excesivo ímpetu y sin sopesarlo debidamente, va y resulte que eso que tenemos, pues resulta que dejemos de tenerlo, por ejemplo. Entonces, creo que estas cuestiones, como digo, creo que tienen que ser debidamente reflexionadas, debidamente planteadas, y si bien es cierto que esto podría dar solución a un problema que tenemos, a un problema de aparcamiento, a la necesidad de aparcamiento que hay en esa zona, tenemos que saber si necesitamos todo, necesitamos parte, si parte, ¿qué hacemos con ello? Si nos lo quedamos, cómo lo gestionamos, etcétera. Y por lo tanto, es una cuestión, además, que entiendo que debería ser resuelta de manera integral. Y por eso es por lo que se ha planteado por parte del Partido Socialista la moción alternativa, en el sentido de que se continúe precisamente con las gestiones que se están llevando a cabo en este sentido. Isabel Bigarren Txanda. Vale, a ver, tengo unos pequeñitos apuntes. Ya nos comentaste en la Junta de Portavoces y has vuelto a comentar que el informe técnico que hizo sobre este tema el señor secretario es de enero. Pues vuelvo a decir que nos hemos enterado de rebote, que si PNV no hubiera puesto esta moción, no sabríamos que se están empezando los trámites. Bien, pues me parece muy bien, me parece necesario, que es una de las cosas que el PNV pedía, pero ¿cómo no lo va a pedir si no sabemos qué se ha hecho? Pues normal, que se nos informe. Que para eso tenemos, repito, como he dicho en el punto a vez, una comisión de tráfico, que se vayan informando de estos temas, que como han dicho antes, este mes no tenemos. Como no hay temas, que no hay temas. Claro, no hay vados. Por otro lado, has dicho también creo recordar que lo dijiste en la Junta de Portavoces, que el partido que ha presentado esta moción no ha hecho ningún informe al respecto. Pues no, claro que no. ¿Pero por qué lo tiene que hacer? Para eso ya está el personal técnico del ayuntamiento, pagado con los impuestos de ese partido, la de todos los partidos y de toda la ciudadanía, que si no me equivoco es lo que estáis pidiendo, que se iniciara haciendo informes y demás. Lo que pasa es que se han empezado a hacer, pero no lo sabíamos. Y por último, has dicho que deberíamos dar una solución integral para el Corte Inglés, no solo para el parking, va a decir el ayuntamiento, sino también para el edificio en sí. Pues completamente de acuerdo.
Estoy completamente de acuerdo. Pasa que estamos tratando en este punto lo del parking. Completamente de acuerdo. Tener ese edificio tan majo ahí que va a estar que está medio abandonado y que estará años, como suele ser la dinámica de este ayuntamiento, es lamentable. Que seguro que tampoco es nada fácil hacerlo, pero pongámonos manos a la obra. Pongámonos manos a la obra para aprovechar ese pedazo de edificio que además está súper céntrico, que como decía antes está a 5 minutos paseando del centro. Pero bueno, lo que también estaría muy bien sería que la solución no sea, como suele suceder, una solución únicamente socialista, sino que esa solución fuera lo más consensuada posible entre todos los partidos del consistorio. Eso es una petición que hago que se tenga en cuenta, pues a todas las que estamos aquí, que siempre las soluciones cuando se miran entre más personas siempre pueden ser más enriquecedoras. Gracias. Eskerrik asko. EH Bildu. A ver, yo también creo, como ha dicho Josu, que con tiempo podríamos haber acordado algo sencillo entre todos los grupos, pero bueno, al final hay dos mociones y yo creo que podríamos haber sido capaces de entender que hay que estudiar la concesión, etcétera, etcétera, en lugar de enfadarse, de ponerse a la defensiva y creo que hablando todos hubiésemos entendido cuál es la dificultad. O sea, y encima estando todos de acuerdo en el fondo de la cuestión. Pero bueno, apoyaremos la moción original, como decía, porque luego a las 5:30 hemos recibido hoy la moción alternativa del PSE. Eta aparkamentu ez gain, eraikina bezartzen dozue jokuan. Isabelek esan daben moruan, egisa da, gube bai eraikinari aprobetxamendua eta behar jakola uste dugu, ez bakarrik bertan dauzen aparkamentuari, hori arrazoi guztia. Es que no solo todos esos aparcamientos en el pleno centro de la ciudad son un lujo que deberíamos explotar, también semejante edificio creemos que lo es. Y si bien es cierto que hemos tenido nuestros dilemas dentro del propio grupo, si deberíamos de proponer diferentes usos para el Corte Inglés y al final pues salvarle una aventura que él mismo se metió. Semejante edificio cuasi vacío en pleno centro también merece, creemos, nuestra atención y por parte del Ayuntamiento y que le busquemos otro uso. Nuestra apuesta ya la hemos lanzado como propuesta de equipamiento en las propuestas del avance del plan general que se está renovando ahora mismo porque sabemos que es algo que no se puede hacer de un día para otro, tendrá su dificultad y veremos además cuál es el futuro del Corte Inglés y cuál es el espacio definitivo que termina ocupando en el edificio, pero sinceramente no parece nada halagüeño. Por eso lo proponemos como propuesta del plan general, para que en los años que tendrá de vida el plan no sea otro edificio más que se quede en desuso, sino que pongamos nuestra atención en él y se reutilice. Nuestro grupo lo ve claramente como un equipamiento que sea un espacio para el fomento del desarrollo económico y ligado también a la formación, un espacio que creemos que es necesario en Eibar. De todas formas, si tenemos que comenzar recuperando y gestionando todas esas plazas de aparcamiento, adelante. Nuestro voto será a favor doble, a favor de la moción original, a favor de la moción alternativa registrada por el PSE, que también pone el foco en el edificio. Eskerrik asko. EAJ-PNV. Vale. Que existe un informe técnico por parte del secretario municipal fechado en enero. ¿Y a qué estamos esperando para hacer partícipes a los grupos municipales? ¿Es que lo tenemos que pedir expresamente? ¿Es que al presentar la moción no se ocurre que se puede hacer partícipes, si es que verdaderamente existe ese informe? ¿No se nos puede hacer llegar? ¿Dónde está ese informe? Nos llama poderosamente la atención que la fecha sea de enero. No sé de qué día de enero. Porque tal vez sea casualidad que el 18 de enero, por parte del concejal del Partido Nacionalista Vasco, Jon Pérez, en la Comisión de Tráfico, solicita precisamente, como una de las medidas para mejorar la cuestión del aparcamiento en Eibar, la ampliación del horario del parking del Corte Inglés. Y después de hacer esa solicitud 3 meses después, parece que está mal que traigamos una moción a pleno. Todavía no se ha respondido y yo preguntaría, ¿en qué cabeza cabe que se entienda que realmente se está ofreciendo un servicio a la ciudadanía cuando el parking se abre a las 10 de la mañana? La gente que viene a trabajar a Eibar, tarde.
Para la gente que pudiera aparcar de noche y sacar el coche por la mañana, tarde. Realmente, ¿qué se está haciendo? ¿Solamente, únicamente para la gente que viene ahí para realizar una gestión o una compra? O varias compras, me da igual. ¿Y por qué no se aprovecha ese parking de propiedad municipal que está con una concesión administrativa? ¿Por qué no se aprovecha durante todo su horario? Esas 375 plazas que me ha corregido. ¿Por qué no? Y si existen esos informes, ¿por qué no se comparten? El estudio. Efectivamente, el Partido Nacionalista Vasco no presenta un estudio técnico, presenta propuestas de carácter político que son soluciones a los problemas de la ciudadanía, que es parcial, efectivamente, a favor del pueblo de Eibar. ¿Y de qué parte nos ponemos cada uno aquí? Nosotros a favor del pueblo de Eibar. Meter prisa un año después, más de un año después del anuncio del Corte Inglés, no creo que se nos pueda acusar de querer meter prisa. Es que si no nos vamos a tirar otros 15 años como el Reval. Que, por cierto, el Reval inoren duzan 2007ko maiatzaren 22an. Eta 2007ko maiatzaren 22an sinatu zeben bebai hitzarmena Eibarko Udalak eta Corte Inglesak. Eta hitzarmen horrek dio eta honekin bukatzen dut, que una de las causas de extinción es el cierre de la actividad de centro comercial, pero también dice que es uno de los derechos del ayuntamiento declarar extinguida la concesión antes de su vencimiento si lo justificaran circunstancias de interés público. ¿Consideramos que conseguir 375 aparcamientos en Egogain es de interés público en este momento con el Corte Inglés cerrado? ¿Sí o no? Nosotros decimos que sí. Bueno, vamos a ver, a mí, que quede claro, a mí no me parece mal que se presente la moción. Yo lo único que vengo a decir es que sobre ese tema sobre el que se ha presentado la moción ya se estaba trabajando y que por tanto no se descubre nada. Lo que estoy diciendo es que el tema es lo suficientemente delicado como para hacerlo con calma y no hacerlo deprisa y corriendo y por indicaciones del Partido Nacionalista Vasco. Sin más, yo no digo eso. Cualquier cuestión relativa al aparcamiento de todo lo que se ha mencionado por parte del portavoz del Partido Nacionalista Vasco está sujeto a saber si esa concesión está resuelta o no. Y como no es jurista y tampoco se ha hecho no un informe, yo no pedí un informe, yo pedí una reflexión sobre esa cuestión, porque para poder pedir algo uno tiene que saber lo que puede pedir. Y si no se ha hecho una reflexión sobre el proponente de una moción, si no ha hecho una reflexión sobre esa moción, sobre esa concesión, si está o no está en vigor, pues lógicamente podemos estar haciendo castillos en el aire, porque si finalmente esa concesión sigue en vigor, pues difícilmente vamos a poder hacer algo sobre unos aparcamientos que están concedidos y están dados en concesión. Yo lo que digo es que hay que tratar el tema y creo que merece la pena tratar el tema de una manera integral, de una manera pausada y además es un tema delicado. Es un tema delicado de entre todos los que se llevan por parte de la alcaldía y por parte del equipo de gobierno. Y hasta que los avances en los temas no están lo suficientemente evidenciados, no están lo suficientemente trabajados, no se dan a conocer. Y este tema concretamente no está lo suficientemente trabajado. No está lo suficientemente trabajado porque es demasiado complejo, es muy complejo como para poder darle una solución de cuarto de hora, una solución a costa de moción. A mí ha habido una cuestión que me ha llamado poderosamente la atención cuando se ha atribuido concretamente a este partido la falta de visión, ¿no? Yo voy a hacer someramente lo que es la visión del Partido Nacionalista Vasco. Ya que se nos ha dicho que no tenemos visión, pues vamos a ver. Mira, la visión del Partido Nacionalista Vasco es que en el pleno del 28 de diciembre de 2009 el PNV votó a favor de la cobertura de la vía del tren, cosa que ahora, incoherentemente, no continúa. Estuvo a favor en su momento de Bolingúa, de la promoción de Bolingúa. Ya han cambiado las tornas, una falta de coherencia absoluta. Se vota en contra concretamente de que a un administrado se le dé lo que le corresponde por ley en el solar de Aizarna, lo que supone no darle durante cierto tiempo, que ha tenido que venir una sentencia a corregirlo y además expone a un riesgo económico al ayuntamiento. La propuesta de revitalización del Partido Nacionalista Vasco de la zona este es poner un cementerio, lo vimos en su programa electoral, por cierto, jurídicamente inviable, lo mismo que el ascensor que estaba en la parcela de enfrente, también de la misma forma, porque no estudiamos previamente lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Se quiere construir un vial en la parte trasera de Paseo de Urquizu que pasa por encima de un edificio consolidado de Chonta 2 concretamente y se pretende dejar a los vecinos en la calle. Por no decir que hubo que sacarle los colores al proponer reducir las subvenciones municipales para los vecinos de Chonta. Entonces, el proyecto del PNV, la visión del PNV, nosotros la vemos todos los días en el ayuntamiento, que es palos en las ruedas, todas las trabas posibles a los temas y el cuanto peor mejor. Esa es la visión del Partido Nacionalista Vasco. Y por lo tanto, ya que el Partido Socialista se le dice que no, cuál es la visión que tiene el Partido Socialista, yo quería de alguna forma dejar bien clara cuál es la visión del Partido Nacionalista Vasco. Así que vamos a proceder a votar. Vamos a proceder a votar concretamente la moción correspondiente. Votaríamos, entiendo, votaríamos en primer lugar la moción del orden del día, la que está incluida en el orden del día, la del proponente, la del Partido Nacionalista Vasco, y después votaríamos concretamente la moción alternativa que se ha presentado por el Partido Socialista de Euskadi. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y ahora votaríamos concretamente la relativa al Grupo Municipal del Partido Socialista, la moción alternativa. Moción alternativa. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues vamos entonces con el siguiente punto del orden del día. Vamos a ver. Mañana, a ver, un poco de silencio, por favor. Mañana es el día 26 de abril, que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Por ello, desde UDEL nos han mandado un manifiesto que ha sido elaborado por Berdindu, que ha sido abordado esta misma tarde precisamente por la Mesa de la Mujer en la sesión que se ha celebrado hoy, justo antes del Pleno. Y por ello lo que propongo, dado que mañana es precisamente el día, es que ese manifiesto, lo mismo que hemos hecho en algunas ocasiones y para que realmente ese asunto no quede de alguna manera desplazado a la sesión del mes siguiente, al Pleno del mes siguiente, os propongo que incluyamos concretamente en el orden del día la lectura de ese manifiesto, de esa declaración, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es votar la incorporación al orden del día de ese punto. Así que vamos a votarlo. Votos a favor, por favor, de incorporar al orden del día este tema. Vale, creo que hay unanimidad. Por lo tanto, pasaríamos. Le voy a ceder la palabra a la concejala de Igualdad, Patricia, cuando quieras, para leer el manifiesto sobre la visibilidad lésbica. Arratsaldeon. Sexu lehentasuna edo generoa alde batera utzita, gizarte berdintasuneko kuota handiagoak lortzeko hamarkadetako borrokaren ondoren erronka asko daude oraindik lortzeke. Besteak beste, lesbianismoaren gizarte ordezkaritza handiagoa lortzea eta horrela, gure gizartean oraindik dagoen lesbianen ikusgarritasun publiko faltari amaiera ematea. Homosexualitatearen gizarte irudikapenak funtzean maskulinoa izaten jarraitzen du. Lesbianak ikusezinak dira oraindik gure gizarteko esparru askotan, eskolan, familian, lanean, kaletan. Ezin ditugu ahaztu lesbianak nagusiak, migratuak, asilo eskatzaileak eta askotariko beste emakume lesbian asko. La invisibilidad es otra forma más de violencia en una sociedad patriarcal que sigue negando una sexualidad libre y autónoma a las mujeres. La condena a la no existencia o la invisibilidad de tantas mujeres lesbianas es un mecanismo del que se sirve el sistema para seguir negando la diversidad sexual y de género en la sociedad. Resulta evidente que mientras haya personas que vean necesario ocultarse por miedo, vergüenza o por la culpa que les genera su sexualidad, no será posible una sociedad diversa y plural. Las instituciones vascas y los agentes sociales en su conjunto tenemos la oportunidad y el deber de construir una sociedad más respetuosa, justa e integradora a través de la asunción en nuestras agendas del trabajo de un compromiso explícito con las lesbianas y con el fomento en un contexto que facilite su visibilidad.
Horregatik guztiagatik gizartea oro har eta inplikatutako eragile guztiak animatu nahi ditugu maila horretan konpromiso bat hartzea, sexu eta genero aniztasunari buruzko gaiak landuz eta gure gizarteko esparru guztietan baldintza egokiak sortuz lesbianak ikusarazteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Patricia. Seigarren puntuarekin jarraituko dugu. Ya sería ruegos y preguntas. ¿Alguna cuestión? Jesús. Quiero hacer constar, para que el señor secretario pueda recogerlo en el acta, que en el punto 5 del orden del día, al finalizar los turnos de intervención, he solicitado en calidad de portavoz del grupo proponente de la moción el uso de la palabra y no me ha sido concedida por parte del alcalde o presidente. En base al artículo 94 del Real Decreto 2568 del 1986 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales. ¿Qué letra del reglamento? 94.1. ¿Qué letra? Concretamente, el artículo 94.1.e, que indica que el grupo proponente podrá cerrar la intervención de forma breve, ratificando o modificando su propuesta, opción que no me ha sido concedida y, por tanto, pido que conste en acta que así ha sido. Eskerrik asko. Punto, lo voy a leer. El punto E, has dicho, ¿verdad? Lo voy a leer igualmente. El artículo 94.1.e dice que si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno, cosa que ya se ha consumido. Consumido este, el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. ¿Quieres modificar o ratificar la propuesta? Creo que después de haber sometido a votación no es momento ya de ratificar ni modificar la propuesta. No se me ha dado la oportunidad y quiero que así conste en el acta de la sesión de hoy. Eskerrik asko. Eskerrik asko, así constará. Vamos con los ruegos y preguntas entonces. Ay, perdón. Bueno, pues yo tenía... Luego pregunta, llámale X. A ver, tengo entendido que los ayuntamientos que quieren acogerse a los fondos NEXT deben realizar un plan antifraude. Por lo tanto, mi pregunta es si se está trabajando en ello. Si la respuesta es que no, me gustaría saber cómo se va a abordar este tema. Y si la respuesta es positiva, pues también me gustaría saber por qué no se nos ha informado y quién está trabajando en ello. Gracias. Sí, se está trabajando. Se está trabajando por parte del secretario. Por parte del secretario y más gente, o sea, no es una cuestión estrictamente del secretario, sino que hay distintos departamentos que están... ¿Alguna cosa pasa? No, digo que es el secretario el que lo está gestionando junto con otros responsables de otros departamentos del ayuntamiento, entre ellos el responsable de contratación, el interventor, etcétera. Sí, somos conscientes que de cara a la percepción de esos fondos es preciso tener ese plan antifraude y se está trabajando en su elaboración. Más o menos tiene una idea, más o menos, no te digo que me digas el día y la hora, pero... Quizá el secretario pueda dar algún detalle sobre esa cuestión. ¿Se me oye? Sí. Tal y como establece el Real Decreto regulador de los fondos europeos Next Generation, es necesario la constitución de un comité antifraude. Ese comité se ha constituido ya, se constituyó hace unos días y está integrado por la técnica de organización, por el interventor municipal, por el responsable del Departamento de Contratación y Subvenciones, que es el secretario del comité, y por mí mismo, que soy el presidente de ese comité. Como digo, nos reunimos hace unos días para constituirlo y para iniciar los pasos de trabajo y para aprobar el plan correspondiente. Y bueno, y se está elaborando. Es decir, digo que todavía son los primeros pasos y por tanto, todavía de momento hay poco que decir, pero bueno, ya se ha iniciado el trabajo. ¿Alguna pregunta más? Vaya.
Bai, arratsaldeon. Nik galdera idazkariari zuzendu nahiko nioke, oraingo udalbatzarran bezala bi mozio aurkezten baldin badira eta lehenengo mozioak botazioa irabazten baldin badu, bigarrena botatu egin behar da, bozkatu egin behar da, edo decae porque la primera ya ha ganado. Es una cuestión que la puede contestar el secretario. Los ruegos y preguntas no van dirigidos al secretario, van dirigidos al equipo de gobierno. Pero entonces, claro, yo... También lo dice el ROF. Ya, bueno, yo no puedo contestarlo, no conozco. Por eso Si se ha estando votado es aquí. porque se puede votar, lógicamente, si no yo habría... Si no, ya nos advertido habría lo llamado la contrario. atención. Ya he contestado, digo que claro. Digo que si no hubiese podido votarse la moción alternativa, no sabría, yo le habría advertido al señor alcalde. ¿Puedo hacer un planteamiento? Entonces, teniendo en cuenta que el equipo de gobierno ha votado en contra de nuestra moción y que ha salido ganadora y que luego ha salido de nuevo su moción a favor, no me queda claro qué es lo que se ha aprobado, porque ellos han votado en contra. Entonces, sí, ya sé que han salido las dos, pero ¿quién ha votado en contra va a llevar a cabo la moción que nosotros hemos presentado? Esa es mi pregunta. Es un poco incoherente, simplemente desde la ignorancia, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Gorka. Sí, queremos poner el foco en la inestabilidad laboral de las trabajadoras sociales. Creemos que se está convirtiendo en un problema que empieza a repercutir en la ciudadanía y en la calidad del servicio. Hemos tenido varias quejas desde la ciudadanía, citas urgentes que se van atrasando por falta de trabajadoras sociales de referencia, eso, haciendo esperar a la ciudadanía cuando son trámites que normalmente son realmente urgentes. Lo que pasa es que se encuentran dadas de alta en varias bolsas de empleo y cuando se les llama para otro puesto en otro municipio, dejan Eibar. Ya lo hemos hablado en personal alguna vez, pero no solo repercute a la gestión municipal, que es desde donde se mira en el departamento de personal. Afecta ya, como he dicho, de lleno también en la ciudadanía. Creemos que si de verdad queremos poner en el centro de los cuidados, esto no debería pasar, ni los cuidados a la ciudadanía, ni los cuidados a las trabajadoras sociales mismas, porque las razones no son otras que sus condiciones laborales, y si no hay estabilidad y se marchan es porque en otros municipios las condiciones son mejores, sobre todo las salariales, o es que nadie todavía ha hablado con ellas para saber qué es lo que está pasando. Ahora que estamos renovando la relación de puestos de trabajo y las funciones de la plantilla municipal, creemos que es una buena oportunidad para dignificar y poner en valor el trabajo que realizan ellas y revisar su nivel salarial y si no compararlo con otros ayuntamientos. Para que exista una mayor estabilidad de personal en un departamento tan sensible que, como he dicho, está repercutiendo al final también en la calidad de servicio y en la ciudadanía. Es que ricasco. Bueno, si no hay ningún ruego o pregunta, pasaríamos a las... perdona, Jon. Arratsaldeon. En el quinto punto, en el de la moción, en el primer turno de intervención del alcalde, se ha dicho que el edificio está vacío. Entonces, la pregunta es si está vacío porque ya no tiene actividad, porque no la va a tener, o ha sido una expresión de forma de hablar. Bueno, a ver, vacío, todos sabemos y todas sabemos que no lo está, porque de hecho la parte de la planta baja está ocupada y está llevando a cabo una actividad, y además está llevando a cabo en el interior lo que es el Dark Store. Es decir, yo lo que quería decir era que lo que es o lo que era, diríamos, el centro comercial tal y como estaba, tal y como lo conocíamos, no está en este momento en actividad. Por eso decía que estaba vacío. Sí que es cierto que la planta baja, todos y todas sabemos que está en funcionamiento. De hecho, el parking también está en funcionamiento precisamente para dar servicio a los clientes y a las clientas que van allí. Yo lo que quería remarcar en este sentido es que el centro comercial, lo que es el edificio, es propiedad del Corte Inglés, y que por lo tanto la responsabilidad, diríamos, de la gestión de lo que es propiamente el edificio del Corte Inglés le corresponde a esta entidad. Y lo que yo venía a decir era que lo suyo es tratar este tema
parking y edificio de una manera conjunta para dar una solución integral, porque realmente no solamente tenemos problema con el aparcamiento, sino también con el edificio. Más el Corte Inglés, porque es una inversión suya y es suyo, lógicamente, pero a nosotros tampoco nos beneficia que en la trama urbana haya un edificio vacío. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues pasaríamos, como siempre, terminado el punto de ruegos y preguntas, pasaríamos a las intervenciones del público, así que vamos a ir pasando el micrófono para las intervenciones. Como ya sabéis, en las intervenciones del público tenéis un tiempo máximo de 5 minutos por intervención, ¿vale? Entonces... Bai. Sí, adelante, adelante. Bai. Óscar San Martínez, no al paseo que nos entierra, ekialdea bai auzo elkarteko kidea. Arratsaldeon. Auzo elkarteko kideak hilabete batzuk daramagu idatzi bat irakurri nahian. Idatzi hori da, estazioa zitzain arteko trenbidea estaltzen daben proiektuaren justifikazioa Europan diru laguntza jaso ahal izateko. Honen harira, auzo elkarteko kide batek azkeneko 2 plenoetan idatzi hori eskatu etzue. Kide honek, ez da inolako erantzunik jaso. Beste kide batek udalari idatziz zuzendu jako gauza bera eskatuz. Kide honek be ez du inolako erantzunik jaso. Hirugarren kide batek Jaurlaritzari idatziz etzan dokumentu hori eskatuz. Kide honek bai, erantzunik jaso dau. Erantzuetze, Eibarko udala jakitun dela eta horren berri badakiela. Hauek pelota udalari pasatzetze. Bestalde, udalak proiektuaren justifikazio ekonomikoa ezagutzea guztiz logikoa dela iruditzen jaku, hau horrela bada. Gai honekin jarraituz, guk erabili edo ezagutzen dugun dokumentu bakarra justifikazioaren laburpena da. Azken plenoan, kide batek laburpen hori hementxe bertan irakurri ezkun. Laburpena irakurri ondoren, testoa burla bat moduan kalifikatu zeban. Nire kide horrekin bat nator laburpena burla bat dela esaten da benian. Kide honek gaztelaniazko bertsioa irakurri zeban, 13 lerro guztira. Hori burla bat dela iruditzen bajako zer esan leikeu euskarazko bertsioaz. 5 lerro besterik ez. Hau bai laburpena. Bueno, kontu honekin gehiago ez luzatziarren, Jon, pare bat galdera zehatzen gotzut. Zuek proiektua Europan nola justifikatu den irakurri dozue? Bai? Hala ez. Gure bentsat ez jako buruan sartzen, udalak, hau da, zuek, justifikazioa irakurri barik proiektu honi bide eman izatea. Proiektu estrategikoa ditzetzen batzuk. Bestalde, justifikazioa irakurri badezue, baldakazue dokumentu hori herritarrei pasatzea, edo gutxienez esatia nun eskoratu leikeun. Problemaren bat suposatzen da dokumentu hori herritarrei pasatzea. Guk laburpena ez dugu nahi. Guk dokumentu osoa irakurri nahi dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Óscar. A ver,
El documento que se ha presentado, me imagino al que te refieres, eso es una documentación que se presenta por parte del Gobierno vasco. En el momento en el que el Gobierno vasco presenta esta solicitud, está este documento justificativo. Yo entiendo que es un documento técnico que se habrá gestionado y se habrá atendido por el departamento correspondiente. De todas formas, luego si quieres me dices exactamente cuál es el documento, vemos nosotros a ver si lo tenemos aquí y sacamos una copia o te lo hacemos llegar, no hay ningún inconveniente. Y si hay que pedírselo al Gobierno vasco, pues no hay tampoco ningún problema, para tener el documento completo. No baduzu esango dizut untxe bertan. Zer? No baduzu untxe bertan esango dizut zein dan. Vale. Momentutxo bat. A ver, Fondos Next barruan, agertzen da tal bat, justu laugarrena, gaztelaniaz jartzen du komponente 4 movilidad sostenible. Horra agertzen da laburpena. Orduan, horri dagokio. Justu, movilidad sostenible gaztelaniaz den hortan, horrekin lotuta. Justu, Eusko Jaurlaritzak bialdutako dokumentua edo laburpena, hobeto esan da, agertzen da 112. orrialdean. Vale? Vale. Vale, lo miro a ver si lo tenemos nosotros y si no lo pedimos. ¿Bien? Siguiente intervención. Arratsaldeon denoi. Arratsaldeon. Señor Iraola, en primer lugar querría felicitarle por el fotomontaje del paseo Estasiño a Sitain que colgó en redes sociales y que fue publicado en el Diario Vasco el día 7 de abril. Fotomontaje digno de un Oscar al mejor fotomontaje de ficción, puesto que tanto ustedes como los afectados sabemos que no concuerda con la realidad, ni en cotas ni en distancias. Señor Iraola, ¿a quién pretende engañar? En segundo lugar, en cuanto al tema de las permutas y compraventa de los pisos de electrociclos, el pasado 2 de abril, en el Diario Vasco, nuevamente, salió un artículo sobre la oferta de permuta, esta vez en la calle Barrena, número 38, concretamente en el antiguo edificio de Rafael Lapeira. Recordarle que en el pleno del 28 de marzo, solo 4 días antes de la mencionada noticia, pregunté sobre este mismo tema y su contestación fue que todavía no había nada concretado y que lo estaban estudiando. Señor Iraola, la siguiente vez que los afectados tengamos alguna duda sobre este tema u otros, ¿a quién nos debemos dirigir? ¿Al Diario Vasco? ¿Al señor Echaluce? Que al parecer tiene bastante más información que los propios afectados. ¿Dónde está esa transparencia y eficacia comunicativa de la que presume este consistorio? Y por último, señor Iraola, ¿podría decirnos a cuánto asciende el presupuesto de la empresa Fulcrum, que incluye esas mejoras del paseo, los famosos ascensores que en el proyecto no aparecen? Esa famosa separación de las casas de Baracaldo, que en el fotomontaje, en ese tramo justamente, queda suspendido idílicamente, sin sujeción, y que en los planos incluyen 23 columnas, de aproximadamente 0,30 centímetros cada una. ¿Puede decirnos por fin, después de más de 3 meses insistiendo, el coste de dicho estudio? Y para terminar, quería dirigirme al representante de H. Bildu, el señor Gorka Errasti. Señor Errasti, hace unos días leí un tuit suyo sobre el proyecto de Erísono. Cito el tuit textual. Palabras textuales. Aún insistiendo en el ayuntamiento, no se nos ha facilitado detalle alguno sobre este proyecto y lo hemos tenido que conseguir vía Parlamento Vasco. Pues, señor Errasti, querría decirle que bienvenido al club y que espero que el día que su coalición firmó el convenio que aprobaba este proyecto de cubrición de las vías del tren, tuviesen toda la información en sus manos. Eskerrik asko. Bueno, a ver, Sonia, yo te voy a contestar a las preguntas. En cuanto al montaje, lo que se refiere a las cotas y a las distancias, la empresa que se ha dedicado a hacer los montajes ha tenido en cuenta escrupulosamente la distancia y las cotas.
O sea, nosotros lo que les pasamos y la manera de funcionar que tiene esta empresa, que no somos, es la empresa, y además la orden que tenía precisamente la empresa es de no disimular nada del paseo, sino ponerlo tal cual sale, de meterle en la infografía las cotas y las distancias. Y es lo que se ha metido estrictamente lo que está en los planos. Bueno, efectivamente, a ver, esta es una de las alternativas que estamos trabajando, la del edificio de Rafaela Peira. Efectivamente, es un edificio que está a día de hoy en venta y, por lo tanto, estamos trabajando con la propiedad, estamos negociando concretamente los términos de lo que sería su adquisición para que luego sea el Gobierno vasco el que ejecute concretamente viviendas protegidas ahí, en ese edificio, de tal manera que sirva por una parte para regenerar la calle, porque bueno, a día de hoy es un edificio que está vacío, se le generarían las viviendas correspondientes y además se mejoraría y se atendería una de las peticiones de justo el portal de enfrente, que no sé qué número es, pero se solucionarían los problemas de accesibilidad que siempre en las reuniones de barrio, no sé qué número es, no sé si es el 40. 36. Bueno, el 36. Vale, pues bueno, de ese portal que siempre en las reuniones de barrio siempre se están quejando de los problemas y tal que tienen de accesibilidad. Entonces, bueno, mataríamos dos pájaros de un tiro con la regeneración y luego, por otra parte, también con esa mejora de accesibilidad. Y luego también sería otro planteamiento más de los que se pondrían encima de la mesa para, en su caso, proceder a lo que ya se prometió o ya se dijo en su momento en el año 2019, que era concretamente la posibilidad de vender. Claro, vender, si se vende no se permuta, pero bueno, de vender o permutar las viviendas por otra promoción. Y bueno, pues entendimos que podía ser, puesto que hay una voluntad del Gobierno vasco de construir las viviendas protegidas, que podría ser una alternativa a la permuta. Y en cuanto al presupuesto de Fulcrum, primeramente, antes de poder dar los datos, lo tenemos que pasar debidamente. Se están haciendo unos ajustes, concretamente en los presupuestos, no solamente en estos presupuestos, en el de este proyecto, sino en el de los proyectos en general, que se están viendo afectados por todo el tema de los materiales. Y en cuanto a la referencia que mencionabas del paseo que está suspendido, no es que esté suspendido. Como se explicó, y lo explicamos concretamente en la reunión que tuvimos en el mes, no sé si era octubre o noviembre, cuando tuvimos la reunión, y comentamos precisamente que en esa zona de Baracaldo, de los últimos números de Baracaldo, antes de Electrociclos, el paseo tal cual estaba en su configuración original se acercaba muchísimo a las viviendas. Lo que dijimos era que íbamos a trabajar para insertar, vamos a decir, que no haya, diríamos, que haya una interrupción del paseo ahí y trasladar el paseo a lo que es el monte. Por eso no hay columnas, porque el paseo realmente no es que esté suspendido, sino que está incorporado, diríamos, al monte, y por eso no hay columnas. Perdona, hay 23 columnas. Tal y como está redactado, tal y como está. A ver, sí, pero vamos a ver, como ya explicamos, lo explicamos en la reunión. No sé si se me verá. Sí, vamos a ver, en ese plano que tiene, sí, en ese plano que tiene, sí, porque la solución que se hace, esa solución que está ahí, que tienes ahí reflejada, es la misma solución que se hace en la calle Barrena para los números 7 y 9 de Barrena, bueno, los que quedan, las casas de Barrena que quedan justo al lado. Es decir, ahí en ese plano lo que tienes es, diríamos, el planteamiento original. Y ese planteamiento original lo que suponía es que había que hacerle, diríamos, lo que es diríamos, la estructura del túnel, y luego la plataforma era la que se desplazaba. Y al desplazarse la plataforma, ahí sí había que mantener esos pivotes, que es un poco lo que pasa en el caso de Barrena 7-9 o 9-11, no sé cuáles son concretamente los números de la casa que queda cerca. Y eso, por ejemplo, en el caso de esa casa de Barrena, se sigue manteniendo, porque ahí lo que se hace es trasladar o mover sobre la estructura, se mueve el paseo. Sin embargo, la solución para la calle Baracaldo es diferente. No es que haya una estructura sobre la cual se va desplazando, moviéndose la plataforma, sino que lo que se hace es meter la plataforma contra el monte, de tal manera que ya el paseo, diríamos, se quiebra,
pasa a tierra firme y luego vuelve a recuperar de nuevo lo que es la cobertura, o sea, vuelve a estar otra vez por encima de la vía. Y esa es la modificación que en su momento, cuando tuvimos la primera reunión en el mes de noviembre, que estaba Elena Juaristi en esa reunión, estábamos explicando y explicamos de una manera muy primigenia, diríamos, con unos dibujos que estaban hechos a mano por la propia arquitecta para explicar concretamente cuál era la intención. Entonces, la intención era separar. Por eso tú el documento que tienes es el documento que recoge esta primera alternativa, que no es la que se va a llevar a cabo. Pues, ¿nos puedes dar la nueva alternativa? Sí, la nueva alternativa es la que está trabajada por Fulcrum y es la que se tiene que presentar en la Comisión de Obras con carácter previo. Estos planos son de Fulcrum, son los que nos dio en la última reunión el técnico del Ayuntamiento. Sí, pero vamos a ver, enséñame cuáles son. Sí, pero estos son eso, pero esta no es la versión definitiva. Esto aquí, como te digo, es la estructura, y en la estructura el paseo se va desplazando sobre la estructura de un lado a otro, pero esta no es la solución que hemos adoptado para estas calles, ¿Puedes dar la solución? En cuanto se presente la solución en la Comisión de Obras, sí, sin ningún problema, pero es la que os dijimos, o sea, la que os dijimos era que esto a nosotros no nos gustaba porque no nos parecía una buena solución, porque se quedaba muy cerca, y entonces lo que hemos hecho ha sido mejorar la solución, rompiendo, vamos a decir, o interrumpiendo el paseo aquí y entrando aquí, de tal manera que el paseo no está entrando, entonces de tal forma que entra sobre terreno, no está, diríamos como interrumpir el paseo, de aquí a aquí, hasta el comienzo de las casas, aquí, está interrumpido, de tal manera que hace... ¿Que vais a venir por aquí? No, más abajo. Más abajo. Por aquí. En terrenos municipales. En terrenos municipales. Bueno. Sí, pero ese proyecto es la mejora que os dijimos cuando estuvo Elena Juaristi. Elena Juaristi, cuando estuvisteis en la reunión, tenía unos planos que estaban pintados por ella, dibujados por ella, que lo que quería representar es que el paseo se incrustaba contra el terreno, de tal manera que pisaba el terreno, de tal manera que quedaba libre. Era como interrumpir el paseo en esa zona para efectivamente ampliar la distancia de separación. Vale, pues en cuanto estén, por favor. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Alguna intervención más? Sí. Leire, sí. ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Sí, adelante, adelante. Muy bien. Proyectos en tiempos difíciles. El acuerdo político de octubre del 2021 entre el PSOE y EH Bildu en Éibar ha posibilitado que el Ayuntamiento apueste por el proyecto de cubrición de las vías del tren entre Estasiño y Asitain. Este acuerdo se produjo en un contexto político-económico global condicionado por la pandemia y su gestión. Si la situación económica derivada de esta situación ya era difícil para bastantes familias y empresas de Éibar, parece que el futuro que nos presenta por la guerra de Ucrania es todavía más complicado. Por cierto, guerra a la que los eibarreses y las eibarresas nos oponemos. En eso estamos todos de acuerdo. Además del desastre que suponen todas las guerras, en especial para los pueblos que la sufren directamente, esta de Ucrania en concreto supone, entre otras cosas, un preocupante desafío internacional. Las consecuencias también están llegando hasta Éibar. El incremento desmesurado de las materias primas puede llegar a reducir el consumo de los hogares y la inversión empresarial. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios es ya una realidad. En el mes de febrero la inflación ha sido superior al 7%. La subida de la factura de la luz, del gas, de la gasolina, de la cesta de la compra, etcétera, están poniendo en aprietos a los comercios y las familias eibarresas. Además, las expectativas no son mejores. Todo esto es más que evidente. Y sin querer hacer un análisis que caiga en el catastrofismo, lo peor es que no sabemos la dimensión global del desastre que esta guerra de Ucrania nos puede deparar. Hay economistas que ya nos están hablando de economía de guerra con todo lo que ello puede suponer. La situación en algunos sectores esenciales es muy preocupante. En este contexto nos preguntamos qué nivel de deuda pública podemos asumir, qué proyectos son realmente estratégicos y de qué proyectos podemos prescindir. Es una cuestión de prioridades.
La nueva situación económica lo exige. Si alguien puede pensar que estamos haciendo demagogia con este tema de la guerra, nada más lejos de nuestra intención. No queremos que esto así se interprete. Solo queremos contextualizar en qué momento se pretende realizar una obra que pensamos no es necesaria. Estábamos en contra del proyecto de cubrición de las vías del tren entre Stasiño y Asitain antes de la guerra de Ucrania y lo seguimos estando ahora. Antes pensábamos que gastarse 18 millones de euros en este proyecto era un sinsentido. Ahora, vista la situación socioeconómica que padecemos y las necesidades reales que tenemos, es además una locura. Apostamos por un paseo y un bidegorri por la calle Barrena. Es esta una alternativa mucho más económica y ventajosa para Éibar. Parece ser que se acercan tiempos difíciles, tiempos de vacas flacas, por lo menos para los de siempre. No son tiempos de despilfarro. Empleemos el dinero en proyectos más razonables. Nos gustaría y animamos al PSOE, EH Bildu de Éibar a que reorienten su pacto en relación al proyecto de cubrición Stasiño-Asitain. Gracias. Eskerrik asko, Leire. Por ahí atrás había alguna persona que había pedido la palabra. A ver, yo dos cosillas. Pediría un poco al ayuntamiento, bueno, sobre todo al equipo de gobierno, más transparencia, ¿no? Hoy se ha visto en varios apartados, bueno, o a mí me ha parecido, que falta transparencia. Y bueno, y en temas, vamos a decir, donde hay diferentes formas de ver o conflictivos o como le queramos llamar, pues ahí creo que se impone más la transparencia, a mi modo de ver. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que acelerar el tema, hay que acelerar y pasar a la comisión el plano definitivo, donde aparezca claro otro de los temas que está por ahí dando vueltas, 3 ascensores, un ascensor, etcétera, etcétera, que un poco lo que quedan claro es aquí cuando, bueno, digo claro, cuando se da el otro punto de vista, pero que al final, si no hay el definitivo, el que se va a llevar a cabo, pues un poco, pues eso contribuye a todo lo contrario de aunar ideas y demás, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en el tema de la guerra o no guerra, porque vamos, aparte igual tampoco coincidiríamos con lo que yo pienso y no es el tema. Yo solo lo que quiero decir es que, bueno, en su día estaba a favor de la regeneración de la calle Barrena, regeneración, revitalización, como le queramos llamar, con guerra o sin guerra, yo sigo estando a favor, porque llevamos un montón de años la zona. Una, dos, me alegra también porque es cierto, yo, como he dicho en algún pleno, salvo a una reunión de las anuales con el ayuntamiento, a todas las demás he ido, y el tema del número 36, yo no vivo ahí, pero el tema del número 36 es un tema recurrente que ha salido un montón de veces, porque antes había una persona que necesitaba por andar en silla de ruedas, que ahora esa persona está, creo que de momento en la casa del hijo, pero es que ahora se ha dado otra persona en ese mismo edificio. Entonces, es de ver cómo le baja el marido a la mujer en la silla de ruedas. O sea, de espaldas. O sea, ahí hay que hacer algo, independientemente de que se llegue o no se llegue al acuerdo con la Peira, porque, vamos, a eso con la edad y demás, incluso sin edad, todos podemos llegar a esa situación, todos y todas. Entonces, que no sea solo el problema de decir, bueno, como hay una persona. Y en definitiva, insisto, cuando es un tema conflictivo, y creo que este es un tema conflictivo, el tema del cubrimiento, el tema Barrena, Asitain, etcétera, transparencia. El equipo de gobierno debe de ser más transparente, a mi modo de ver. Muchas gracias.
Gracias. Yo no te voy a quitar la razón en nada de lo que has dicho. A todo se puede mejorar y, evidentemente, nosotros también podemos ser más transparentes. Yo únicamente lo que quiero decir es que cuando hablamos de transparencia, nosotros somos absolutamente transparentes. De hecho, este ayuntamiento, hace unos meses recibió precisamente una distinción de UDEL como por ser un municipio donde la transparencia es el leitmotiv. Pero sí que es cierto que muchas veces tenemos que presentar las cosas en la comisión y tenemos que dar a conocer lo que trabajamos en la comisión una vez que está suficientemente trabajado. Y es cierto que a veces por ese motivo se nos van los plazos y no podemos tener la documentación lista o no podemos tener los temas preparados pues bueno, con la celeridad que podría exigir alguien que está preocupado o preocupada por ese tema. Pero bueno, tomo nota de ello. ¿Alguna persona más que quiera intervenir? Sí, Marcelo, adelante. Arratsaldeon danoi, bueno, desde la plataforma de Reval Bizirik, Auzo Elkartea, todo nuestro apoyo a los vecinos afectados. Eta hor egon garala, laguntzeko prest. Bai, Merkatu plazan inguruan esan, azkenian, hainbeste urte pasa guztian, zuen Merkatu plazarako implikazio faltia hori demasa izan da, ondiokan orgabiz, bukatu ez bukatu, ez dakiu zelan, utxikeixa desentia dela, ez? Para muestras, unos cuantos botones ya hemos tenido. Aurrekoan etorri jatan lagun bat, kanpoko lagun bat etorri jatan, eta Errebal plaza merkauko parian gelditzu nintzen berakin, eta hau edifizio berrixa, eta nun dau plazia galdetu estan? Nun dau merkatu plazia galdetu estan? Ze, karo, kristalak ez dira oskoz ikusten bere errau, baina jartzen da bena, serigrafia eta jartzen da bena da Armagin museoan lehioa. Eta merkatu plazia, nun kristoa da? Kanpoko batek esan behar hori. Guk ikusten gendua, baina guk bertakuak badakiu nun dagoan gitxo gara bera. Baina, kanpotik bedrestak isanak, behintzat letrero bato, bidian egongo dalakuan, espero. Besterik, bai, aldeizkerixetan, bai, argitaratzea arrezena izaten da, bai, amendik, inaugurazio bat, inaugurazio bi, dauta bestia, dana inda dau, lizitazioan inguruan be, 6 postutik 4, zeuazela, gero bi, ba, dios. Eta zoia zontxe plazara, eta danak itxitxa, zek existo gertau da, ba. Hori ez da nun argitura da hori ba. Baiona eta baitxarrak argitara egin behar dira. Ondo itxen dauzu esenen gauzak, ondo, marabila. Eta txartitzen dira zenen, esan ba. Haberse arrazoi egon dian, bertan behera gelditzeko postuak, badakiu zegoeratan gauzen merkatu aldian eibarra. Baina ni aurrekoan Durangora joan itzan, eta egoera berdinakin, hemen, 30 kilometrotara kriston diferentzia zeuan. Eibarren ez dakiz egertaudan. Galberak desenti izan da, eta ez da izan ontxe momentukua. Arrazoiak zenta dira, bertan behera arraindegisa, okindegisa, enkurtioz kilometro 0, bertan behera gelditzeko arrazoiak badakiuz. Beste, hasiera batean postuen erabilera finkotuta zeuan, bai, 6 puestos, cada uno con su aplicación. Eta horrengo, azkenengo lizitazioan, erabilera libria da. Hau, araudixa aldatzeko erraztasuna ontxe eta alenez, eta ze hasiera batetik ez, Rialtoko postu eri trabak besterik ez jakue jarritxa. Hori ez dugu lertu, eta ez daki hori aldaketa horren arrazoi bat jasotzeko biako genduan. Eta hainbeste denbora, hainbeste hitz, eta ondiokan plazia, eguneko egunian ez egotia, hitzak sobran eta emaitzak faltan. Y para muestras más botones nos hacemos una casaca. Eskerrik asko. Eskerrik asko. A ver, ¿dónde está la plaza? Eso ya lo vamos a solucionar. Efectivamente, no eres el primero que trae esa queja, efectivamente ya lo vamos a solucionar y ya va a estar debidamente indicada. A ver, respecto al tema de los puestos, yo voy a reiterarme en lo que he dicho antes. Es decir, bueno, ya sabéis que en su momento había cuatro puestos que creo que estaban ya concedidos. Se dieron de baja y bueno, pues al final son cosas que tú no puedes, que nosotros como ayuntamiento no podemos controlar. Quiero decir que en un momento dado
se haya hecho la adjudicación y el adjudicatario o la adjudicataria se dé de baja, pues mira, en concreto pues había cuestiones hasta incluso de temas de conciliación familiar o de, en fin, cuestiones que eran realmente muy personales los motivos por los que se dejaba el puesto, ¿eh? O sea que eso no lo podemos, eso nosotros no lo podemos controlar. A ver, sí que es cierto que nosotros cuando sacamos los puestos con bueno, pues la tipología establecida era lo que salió del proceso participativo. Es decir, igual nosotros si hubiésemos gestionado lo que era la plaza del mercado de otra manera, es decir, si no hubiese dependido de un proceso participativo, pues el resultado igual hubiese sido diferente. Pero lo que salió concretamente de aquel proceso participativo era que tenía que tener una determinada condición en el sentido de que tenía que ser un mercado tradicional. Y por lo tanto es eso lo que se ha tirado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, lo que ha sucedido lo tenemos claro. Se atribuyeron los puestos, la gente se dio de baja y por lo tanto en lo que estamos ahora es trabajando precisamente, bueno, la cafetería, pues lógicamente la cafetería está ahí y además abrirá en breve. Ya hay algún otro puesto también que bueno, pues que hay gente interesada y estamos intentando en comercializar los puestos y de alguna manera pues el hecho de que partamos de un proceso participativo en el que teníamos tantos problemas para colocar los puestos, pues de alguna forma ha hecho que abramos el abanico para que quien quiera colocar un puesto que lógicamente, como ponemos en las bases, tiene que ver con lo que es un mercado típico tradicional, no es que se pueda poner cualquier cosa, sino que tiene que estar relacionado, pues es precisamente para intentar sacar adelante y para poder impulsarlo. Yo creo que al mercado lo que hay que hacerle es darle un margen de tiempo para que se vaya desarrollando. Es decir, no estamos en la mejor coyuntura, no estamos en el mejor contexto socioeconómico. A día de hoy invertir. Tenemos problemas, pero no tenemos problemas aquí, tenemos problemas en un montón de ciudades, tenemos problemas con la inversión y con el emprendimiento. No es el mejor momento, pero yo creo que lo que hay que darle a la plaza de Reval es un voto de confianza y lo que hay que darle es impulso para que se vaya desarrollando. Y yo confío en que una vez que ya la plaza está abierta, ya están las caseras, ya va a estar la cafetería, ya va a haber otro nuevo puesto. Hay puestos que están mirando y están todavía pendientes de decidir a ver si se instalan o no se instalan. Hombre, pues hacer lo posible para que se instalen y para que la plaza continúe. Y bueno, pues yo creo que hay que darle un voto de confianza. No podemos comparar un mercado como puede ser un mercado como el de, creo que es el de Azcoitia o esto, que son mercados maduros que ya llevan muchos años trabajando. No se puede comparar con uno en el que estamos dando los primeros pasos y empezar. A ver. Adelante. A ver, el pasado 11 de abril del 2022 acudí a la reunión del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal en representación de Reval Visiri y Causol Cartea, que junto con la Asociación La Plazoleta de Chenta tenemos únicamente un voto dentro de dicha comisión y por lo que se ve también solo tenemos una voz. El motivo de que solo tengamos un voto, a mi entender, digamos que es única y exclusivamente por tratarse de asociaciones no gratas para el equipo de gobierno municipal. Pero bueno, como solo tengo 5 minutos, mejor eso para otro día. Es una práctica habitual y un recurso muy utilizado el interrumpirnos con diferentes excusas y descalificaciones, y eso es lo que ocurrió en la reunión del día 7 contra el señor Tueros y en la reunión del día 11 contra mi persona, incluso posteriormente con la portavoz de Podemos. Estaba leyendo un escrito que luego, como siempre hacemos en esta comisión, lo pasamos al responsable de realizar el acta y de esa manera consta literalmente lo que decimos. Al señor alcalde no le gustó lo que estaba diciendo y sin dejarme terminar me prohibió proseguir, diciendo que estaba grabando mi intervención, a lo que los portavoces de PNV y Podemos le recordaron que eso es ilegal, puesto que no había pedido consentimiento, hecho que el señor Iraola en su condición de abogado debería conocer. Al verse cogido en un fuera de juego, rectificó diciendo que se estaba grabando a sí mismo. Pues bien, para que el escrito que leí en esa comisión, hasta que me cortó, sea también grabado, lo voy a volver a leer en este pleno. Y le agradecería al señor Iraola que, si no mintió cuando dijo que estaba grabándose a sí mismo, lo reproduzca también en este pleno para que de esa manera quede a sí mismo grabado. Y ahora leo lo que estaba leyendo.
Dado que en la reunión de la semana pasada pusisteis el turbo para terminar enseguida, vamos a repetir solo unas líneas de dicho día, puesto que tenían continuidad y de esa manera le pasamos todo a Ubaldo para que lo recoja en acta. Sabemos que estas reuniones son un paripé, que nosotros somos los floreros que necesitáis para vender que se ha hecho con participación ciudadana. De hecho, también lo estaban debatiendo otros grupos, como por ejemplo la Mesa de la Mujer. No para tenernos a nadie en cuenta, sino para vender participación ciudadana. Ya conocemos que practicáis eso de no es lo que se hace, sino lo que parece que se hace. Desde el primer momento sorprenden ciertas cosas. Por resolución de la alcaldía del 23 de diciembre del 2019 se aprueba el expediente de contratación de la empresa Trión para realizar el avance del plan general. Pero qué casualidad. Una de las personas de esa empresa y que además está llevando el trabajo encomendado junto al señor Chapa aquí presente, que no vino, es la prima de Miguel de los Toyos. La adjudicación del contrato se efectúa el 13 de marzo del 2020 y la firma del alcalde Miguel de los Toyos. Importe de la adjudicación 99.220 euros. Plazo de ejecución 12 meses. Y han pasado 24. Y ahora hay que decidir a todo correr. Ante nuestra pregunta en pleno del motivo de este retraso, la explicación del alcalde fue por COVID. ¿Cómo es posible que se duplique el tiempo de ejecución por ese motivo cuando hasta este año las reuniones que se han hecho han sido telemáticas? Somos de la opinión de que el Partido Socialista ha aprovechado todo este tiempo para hacer, atar, amañar, etcétera, sus proyectos y ahora toca la puesta en escena. Respecto a la cobertura del tren, eran unas preguntas a Ubaldo, que era el que es el asesor jurídico de urbanismo, y la pregunta era: ¿crees que para llevar adelante el cubrimiento de las vías de tren se necesita modificar el plan general? La misma pregunta le íbamos a hacer al señor Chapa, que tampoco estuvo, curiosamente no estuvo, que es uno de los de la empresa Trión, ni el día 7 ni el día 11. No sé si es llamativo que ellos no estén ningún representante de Trión en dos reuniones. Y otra era: ¿en este avance del plan general ha tomado parte Nacho de la Puerta? Pues bien, vamos a hacer un poco de historia de las casas de VPO de electrociclos. El 28 de diciembre del 2000, en un escrito enviado a Euskotrenbideak y firmado por el entonces alcalde Iñaki Arriola, se adjunta un informe firmado por don Ignacio de la Puerta como director de la Oficina en Plan General y actualmente director de Planificación Territorial y Agencia Urbana, cuya trayectoria sigue paralela a la de Iñaki Arriola desde que fue director del área de urbanismo y Oficina del Plan General de Eibar. Y dice cosas como esta: la propuesta de soterramiento es absolutamente necesaria e imprescindible para poder acometer el desdoblamiento. El Boletín Oficial de Guipúzcoa 136, de fecha 16 del 7 del 2001, se dice: el Consejo de Diputados, en sesión del 3 de julio del 2001, adoptó acuerdo cuyo contenido a continuación se publica. En sesión de este Consejo de Diputados, celebrado el 5 de octubre de 1999, se acordó suspender la aprobación definitiva del expediente de modificación de las normas subsidiarias del planeamiento de Eibar para la ejecución de viviendas de protección oficial, hasta que el Ayuntamiento diese respuesta a la necesidad de mayores espacios libres exigidos por la legislación urbanística. El expediente promovido por el Ayuntamiento tenía por objeto la recalificación como suelo urbano residencial de los suelos ocupados por las industrias de electrociclos y Batojunto, Irazola y Jata, a fin de disponer de un municipio de ofertas de vivienda. La Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el 29 de abril del 2005, acordó conceder a la inmobiliaria Juki SL, propiedad de José Ignacio Barinaga, la licencia para realizar obras de construcción de un edificio de viviendas. Bueno, no nos vamos a extender más, aunque podemos escribir un libro. Solamente, y para terminar, recordar lo que comentamos la pasada semana, que después de todo esto, incluso después de la entrada en vigor del Plan General en el 2008, Iñaki Arriola publicita junto a su foto el horario de autobuses de Euskotrenbideak con un fotomontaje del cubrimiento de las vías del tren que quieren hacer ahora.
Fotomontaje que este año, creemos recordar, ya ha salido 2 veces en prensa. Da la impresión de que el único objetivo de la realización del cubrimiento de las vías del tren es única y exclusivamente financiar al Partido Socialista. Y de paso los bolsillos de algunos, como sospecho, lo lleváis haciendo desde hace años. Lo que estáis haciendo no es nuevo. Silencio, por favor. Ya lo denunció Pascal Maragall hace 17 años cuando acusó a CiU de cobrar comisiones del 3%. Se te ha terminado el tiempo. ¿Me vas a volver a cortar? Lleva 6 minutos y medio y el tiempo que está establecido es de 5 minutos. Con lo que no me dejaste antes, por lo menos me debías de dejar ahora. Lo que tenías que haber hecho era abreviar un poquito para no exceder del tiempo. Pero es que como quería que coincidiese literalmente, y espero que tú lo que dijiste que grabaste lo digas también, bueno, las investigaciones judiciales... Bueno, voy a cortar eso. Espera un poco. Ahora termino. Echa. Actuó. Tenéis poder, dinero y falta de escrúpulos. Compráis voluntades de partidos políticos, como en este caso lo habéis hecho con Euskal Herria Bildu, de entidades de todo tipo y un largo etcétera. Tenéis montada una red de clientelismo que no tiene parangón. Creéis que el ayuntamiento y todo el pueblo es vuestro. Pueblo al que estáis llevando de culo y cuesta abajo, pero os da igual. Me encantaría que algún juzgado comenzara a investigar a fondo cosas que han pasado durante años en Éibar. Que hubiese algún juez y fiscal honrados dispuestos a investigar a fondo y no flaquear ante presiones de todo tipo que seguramente recibirían. Os puedo asegurar que estaría encantada de colaborar con ellos, aportando todos los datos que poseo para esclarecer toda la corrupción y mierda que estoy convencida existe. Y ahora unas preguntas respecto a Barrena. ¿En qué situación está la compra de Gabilondo? ¿Cuánto se ha pagado o se va a pagar? En Barrena, el 38, según la prensa, se está negociando con la propiedad. ¿Cuánto costará su compra? ¿Se cede o se dona al Departamento de Vivienda del Gobierno vasco? ¿Toda la edificación sería de VPO? Y ahora una pregunta para Euskal Herria Bildu. ¿Está de acuerdo Euskal Herria Bildu con la compra por parte del Ayuntamiento del citado edificio y posterior cesión o donación, ¿no?, al Departamento de Iñaki Arriola? Bueno, vamos a ver, yo te voy a contestar rápidamente a las cuestiones. Bueno, primeramente, sobre el tema de la composición, ya te lo dije en la reunión que tuvimos del Consejo Asesor del Planeamiento. De conformidad con la normativa, al Consejo Asesor del Planeamiento puede venir una única persona en representación, diríamos, de colectivos de vecinos. ¿Qué es lo que pasa? Una única persona. Por lo tanto, si hay varias que quieren venir a la reunión, tienen que hablar entre ellas y, por lo tanto, tienen que decidir quién viene. Eso es lo que está establecido, eso es, Mariasun, lo que hablamos en la comisión. Bueno, aquí están el resto de personas integrantes de esa comisión que podrán ratificar lo que estoy diciendo. Entonces, lo que sucedía era que, como había concretamente únicamente dos asociaciones, estabais Errebal Bizirik y Jesús, la plataforma de la plazoleta, como estabais dos, dijimos, bueno, en lugar de que tengan que decidir entre ellos quién viene, lo que les vamos a decir es que pueden venir los dos y que se repartan tanto el tiempo de participación como el voto. Y eso es lo que se dijo y eso es lo que se acordó. Eso es lo que se acordó, porque la normativa lo que dice es que únicamente tiene que haber un representante por colectivo, o por colectivo, en este caso por colectivos de vecinos. A la pregunta de Ubaldo, que le lanzaste a Ubaldo, no has dicho lo que Ubaldo te contestó. Ubaldo te contestó que no. Concretamente, sobre el tema del soterramiento, efectivamente, en el plan general, en el vigente plan general, se habla concretamente de no de soterramiento, sino de una variante, que no es lo mismo, porque es concretamente una variante lo que se plantea, es decir, bueno, es igual, da igual. La cosa es que ese proyecto, como ya se ha explicado en más de una ocasión en el Consejo Asesor del Planeamiento, se te explicó y se te dijo que esa alternativa se había descartado directamente por parte de ETS y que, por lo tanto, era lo que se recogía en el plan general era papel mojado.
Bien, respecto al tema de cómo se ha hecho la licitación del contrato de Trión, yo te invitaría a que si tú tienes alguna prueba que es acreditativa de que la licitación se ha hecho de manera incorrecta o tal, ya sabes a dónde tienes que ir, y espero que las personas aludidas concretamente con tu intervención, pues bueno, por lo menos la escuchen y decidan qué es lo que tienen que hacer al respecto. Yo simplemente te voy a decir, en cuanto a los plazos de ejecución de los trabajos, te voy a leer brevemente el informe que está elaborado por parte del asesor jurídico de urbanismo. El plazo total fijado para la ejecución de los trabajos del avance del plan general era de 1 año, pero hay que tener en cuenta que el plazo de ejecución de los trabajos por la consultora, a este plazo, hay que añadirle los distintos plazos de debate y tramitación dentro del ayuntamiento de los diversos documentos elaborados. Estos plazos no son responsabilidad de la consultora y no pueden computar para el plazo de cumplimiento del contrato. En consecuencia, las fechas de ejecución de los trabajos se alargan. Aunque el contrato se adjudicó en abril de 2020, al estar vigente el estado de alarma y la suspensión de actos administrativos, los trabajos no se iniciaron hasta junio de 2020. El primer entregable, el Plan de Participación Ciudadana, se elaboró en 22 días, si bien el proceso de aprobación necesitó de 1 mes y se aprobó el 22 de julio. El segundo entregable, que era el prediagnóstico, se elaboró en 20 días, pero la discusión y deliberación dentro del ayuntamiento se prolongó por 7 meses. La redacción del documento de avance se puede dividir en 2. Un primer documento de propuestas que se elaboró en 1 mes desde el fin de las mesas temáticas, y una vez aprobado dicho primer documento se elaboró el documento para la exposición pública, además del documento inicial estratégico, en otro mes. Una vez finalizado el periodo de exposición pública, restará otro mes y medio para la redacción del documento de respuesta a las sugerencias después de Semana Santa. En conclusión, se han ido realizando los trabajos dentro de los plazos parciales fijados, si bien la tramitación interna dentro del ayuntamiento y los procesos de participación ciudadana, además de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, han alargado el plazo total, no de ejecución del contrato, sino de tramitación del avance. Y con eso te doy respuesta a lo que tú estabas preguntando. No me has dado, es que no me has dado respuesta, es que lo que no hay más. Cualquier pregunta que quieras que se te conteste, la preguntas por escrito, por favor, y bueno, se te contestará. Voy a hacer una propuesta. Solo una propuesta. No tienes la palabra. Una propuesta voy a hacer. Y es estos plenos poner en una pantalla en Zaga. María-Asun, no tienes la palabra. A ver. María-Asun, no tienes la palabra. Bueno, y ya para terminar, vamos a leer, me ha mandado un correo electrónico Juan Luis Tueros. Bueno, no he preguntado si EH Bildu quiere contestar, simplemente por alusiones. Bien, voy a leer concretamente el escrito que nos ha mandado Juan Luis Tueros para el pleno de hoy, ya que por motivos personales no podía acudir, así que le voy a dar, como digo, lectura. Este mes de abril de 2022 se han realizado varias sesiones del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal para analizar las propuestas contempladas en el avance del Plan General de Ordenación Urbana de Eibar presentadas por el Ayuntamiento. En la presentación de los barrios con las principales áreas de intervención, lo que más llamó la atención a la mayoría de los integrantes del Consejo Asesor fue que en las fichas mostradas de Chonta solo aparece la mitad del barrio. La explicación dada es que el Gobierno vasco está desarrollando un proyecto para la construcción de 200 VPO en la zona sur de Chonta y que se está trabajando en un plan especial para la mitad del barrio que no aparece en las imágenes. En el Plan General de Ordenación Urbana vigente están contemplados todos los barrios al completo sin excepciones, siguiendo los mismos criterios generales para su mejora y para tener una idea global y completa de las propuestas a desarrollar. No se entiende que en el nuevo Plan General de Ordenación el barrio de Chonta no esté contemplado en su totalidad. Bueno, esta respuesta ya se le dio a este tema, se le dio respuesta en el Consejo Asesor del Planeamiento directamente por Gabriel Chapa. Curiosamente, la parte de Chonta que aparece en negro en el avance del Plan General de Ordenación Urbana es la zona de Eibar con más propuestas de proyectos a desarrollar, presentadas por Gobierno vasco, Diputación, Ayuntamiento, partidos políticos, asociaciones vecinales y particulares, como son Gobierno vasco, construcción de 200 VPO, cantidad necesaria de viviendas para la financiación del proyecto, que cubrirán las necesidades de vivienda protegida en Eibar durante décadas,
Diputación Foral, construcción de la pantalla de seguridad contra proyecciones e insonorización en el viaducto de Chonta. Ayuntamiento, la rehabilitación de los 17 edificios residenciales y consolidar los edificios industriales Chonta 22, 26, 28, 30 y 32 para la creación de nuevos usos y actividad de negocio. EH Bildu, Chonta 28, aprovechamiento del edificio industrial para ubicar la Escuela Municipal de Arte, diferenciada de la Casa de Cultura y con identidad propia. Chonta 19, creación de un parking en la antigua central hidroeléctrica para terminar de liberar de vehículos la calle Chonta en su totalidad y poder ensanchar las estrechas aceras existentes para mejorar la vialidad peatonal. Chonta 9, instalación de un centro de generación de energía renovable District Heating en el edificio que albergó a las empresas GEACE y Solac y que está pagado con 480.000 euros por parte del Gobierno vasco. De AJPNV, propuesta de construcción de un nuevo cementerio en la parte superior del Paseo de Galicia de Chonta para el traslado del camposanto existente. Asociación La Plazoleta, creación de un parking disuasorio en la Avenida de Galicia, reordenando las plazas de aparcamiento existentes. Chonta 22, mantener la actividad industrial existente rehabilitando el edificio para atraer más actividades de negocio. Chonta 26, trasladar a este edificio el Museo de la Industria Armera. Preservar la imagen de la memoria histórica e industrial de Chonta como último testimonio de barrio de la ciudad taller de Eibar y potenciar la imagen como enclave turístico. Particular, proyecto de construcción de viviendas en Chonta 32, propuesta que ya fue presentada cuando era alcalde Iñaki Arriola por el propietario Ignacio Ugartechea. Plan General de Ordenación Urbana vigente, está contemplado como prioridad la construcción de un centro cívico en Chonta, proyecto de construcción de un vial paralelo a la calle Chonta que unirá el Paseo de Galicia con el vial de Sauchi para liberar la zona centro del tráfico rodado, proyecto de regeneración del barrio de Chonta en su conjunto. Por lo comentado y después de 18 años de espera por parte de los residentes de Chonta, bien merece que se dé información y que las propuestas se reflejen en el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se está elaborando y traslada dos preguntas. El Pleno se volvió a hacer referencia en el Pleno Ordinario Telemático de enero del 22, se volvió a hacer referencia al proyecto de construcción de 200 VPO en Chonta por parte del Gobierno vasco y se pregunta cuándo conoceremos el avance del proyecto de construcción de las 200 VPO en Chonta y si se pueden incorporar las propuestas desde Chonta Sur en el avance del Plan General de Ordenación Urbana. Y de esta forma, si no hay ninguna